no sé qué, todo un escándalo, pues Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Huancavelica, ¿no? Suelen tener crías ganaderas, ¿no? Y pues de ahí se pueden contagiar con los famosos cisticercos. Toda la costa norte, la sierra, ¿no? Y la selva alta, o sea, prácticamente todo el Perú, pues, ¿no? Casi todo el Perú, sobre todo en las zonas de la sierra, donde no hay un control parasitario ideal. Entonces, para nosotros, como países subdesarrollados, como les estaba diciendo, la primera causa de epilepsia adquirida, o sea, yo no tenía ninguna predicción genética, yo no hice fiebre de chiquito, yo no me caí, no me golpeé, no me pasó nada. Simplemente la epilepsia adquirida porque obtuve un parásito en mi cerebro que se murió, se calcificó y ahora me produce, pues, convulsiones, ¿no? La primera causa de epilepsia adquirida es la neurocisticercosis en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todos tienen algún tipo de parásitos intestinales, ¿no? Y pues ya sabemos, ¿no? Que si yo me como los huevos, termino haciendo cisticercosis, ¿no? Me como el huevo, no a la tenia ni al cisticerco, me estoy comiendo el huevo para que se vuelva cisticerco en mis tejidos. ¿Cuál es el periodo más o menos después de haber ingerido los huevos, ¿no? Y hacer presencia de cisticercos? Más o menos entre 2 a 3 meses ya se convirtió en cisticerco y está controlando mi sistema inmune para que no se dé cuenta, no se está mimetizando. ¿Ya? Entonces eso es una enfermedad parasitaria como definición de curso crónico, porque ya vimos que yo me puedo dar cuenta que tengo síntomas desde 3 a 5 años, que ha pasado en forma latente mientras he estado vivo, ¿no? Y la causa pues es el estadio larvario que está en mi tejido. Me comí el huevo, pero se convierte en larva y se queda en mis tejidos. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar si vamos a hablar ya en el punto de neuro? Pues no enfocados en neuro, porque ya les he dicho que la tenia se puede ir a cualquier tejido hasta mis músculos, pero eso no es neurología, eso no es. Entonces, cuando hablamos de neurocisticercosis, porque está afectando alguna parte del sistema nervioso, pues vamos a tener varias clasificaciones, desde la neurocisticercosis cerebral hasta la neurocisticercosis espinal. Y dentro de la misma cerebral vamos a tener la neurocisticercosis parenquimal, quiere decir que afecta masa encefálica, ¿no? Y neurocisticercosis extraparenquimal, o sea que va a afectar partes que no son masas, sino son líquidas, como cuáles. La neurocisticercosis subaracnoidea, quiere decir que va a estar dentro del espacio subaracnoidea donde pasa el líquido cefalorraquídeo, donde no hay masa, sino líquido, y también dentro de los mismos ventrículos, o sea, no del subaracnoides alrededor de todo el cuerpo, sino específicamente los ventrículos, que saben que tenemos 4, ¿cierto? Los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Entonces, estos acá se consideran extraparenquimales, mientras que el parenquimal efectivamente es el que está afectando la masa encefálica y es el más frecuente, ¿no? Por eso el 80% de ese prácticamente el parenquimal, ¿no? Entonces, vamos a ver, la clasificación es parenquimal y extraparenquimal y ambos pertenecen a la neurocisticercosis cerebral. ¿Ya? Y luego tenemos la neurocisticercosis espinal porque va a afectar médula espinal. Y luego están las otras, ¿no? Que también se pueden considerar, bueno, las neurocisticercosis ocular, medio que se quiere o no quiere estar dentro de la neuro, porque prácticamente el ojo, ¿no? y el sistema óptico pertenece o está muy cerca del sistema nervioso central, ¿no? Pero ya el muscular o la diseminada, o sea, en cualquier otra parte del cuerpo, huesos, músculos, vaso, ¿no? Hígado, eso es otra cosa, ¿no? Entonces ya no pertenece a la neurocisticercosis, ¿no? Ya, con eso ya más o menos sabemos qué cosa es, dónde ataca y en qué partes de nuestro país puede estar. Entonces, como ejemplos de imágenes vamos a ver la neurocisticercosis cerebral, que se clasifica en intraparenquimal, o sea, dentro del tejido cerebral, y extraparenquimal, ¿no? Que prácticamente eran los ventrículos, ¿no? Y la subaracnoidea, o sea, en el espacio subaracnoidea donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahora, imagínense, este es el intraparenquimal. Miren esta cantidad, vamos a acercarlo un poco más para que lo puedan ver, ¿no? Esta cantidad de neurocisticercos, ¿no? Y acá, como ven, estos bichitos están vivos, ¿no? Porque podemos ver el puntito central de la escólex, ¿no? Del cisticerco, es un montón. Un montón de bichos. Acá debe haber más de 65, más de 50. Y es una de las características de la cisticercosis, ¿no? De la cisticercosis, que puede ser desde 1, 2, 3, hasta así, masivo, ¿no? Masivo. Y el paciente está sin síntomas, ¿ah? Porque acá todavía el bicho está vivo. Mientras esté vivo no tiene síntomas.
¿no? Y probablemente estas irritaciones que le está generando puede que por ahí tenga ciertas compulsiones, pero él ni se da cuenta, ¿sí? O por ahí empezó a tener cambios de personalidad, pero tampoco el paciente se da cuenta, sino se han dado cuenta sus familiares, ¿no? Que está medio raro, ¿no? Pero no como para ir a consulta médica, sino como que, mi hermano, mi tío, mi primo ha cambiado, ¿no? O sea, ya es diferente, se comporta diferente. Y no se dan cuenta hasta que estos bichos mueren, se calcifican y se hace más severo, más notorio los cambios y los síntomas, ¿no? Ya, acá mira, vamos a acercar esto de acá. Acá solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y este, por ejemplo, están en diferentes estadios. Hay menos. Vamos a ver si hay algo más. No, acá atrás. Y ahora, en el extraparenquimal que les estaba hablando del ventricular, o sea, que van a estar en uno de los ventrículos, acá hay uno del grandote, si es que lo voy a acercar. Acá está su centrito, o sea, sus centritos del Scolex, y todo esto que ven, esta membrana que no debería existir porque todo esto debería ser único y más pequeño, ¿no? Está siendo ocupado por un cisticerco gigante. Y acá también, mira, acá ese Scolex quiere decir que acá también está en el tercer, estos son los ventrículos laterales, este vendría a ser el tercer ventrículo, y acá prácticamente está ya presionando el cerebelo, lo cual ya en este caso sí debe tener síntomas el paciente por compresión, por el tamaño del cisticerco que tiene, es enorme, es gigante. Ahora, en el caso del subaracnoideo quiere decir que está en el espacio subaracnoideo de las meninges. Por eso yo veo perfectamente acá una línea dibujada, ¿no?, de separación y cómo está comprimiendo la masa encefálica. Miren cómo se está presionando, ¿no? Está haciendo una especie de efecto de masa, ¿no? Y la línea media ya no está conservada, porque acá están los ventrículos laterales, ¿no? Y yo veo pues acá un gran cisticerco que está comprimiendo. De hecho, debe tener síntomas, ¿no? Pero debe tener síntomas no porque el sistema inmune haya, por fin se haya dado cuenta que está, ¿no? Porque acá vemos que esto es un quiste gigante, ¿no? Sino que debe tener síntomas por la compresión, porque es grandote. Si este fuera chiquitito, probablemente el paciente no tendría ningún síntoma. ¿No? Podría tener varios chiquititos y no tener ningún síntoma. Pero este es gigante, entonces, y los síntomas que debe presentar debe ser por el efecto de masa, ¿no? Alguna compresión de alguna función, en este caso, como es el frontal, debe tener algún problema para organizarse, para planificar, también puede estar relacionado con el, ¿no? Si este es derecha y este es izquierda, ¿no? Si está en la izquierda puede tener una afectación de lenguaje, ¿no? Pero no, como les digo, no porque el cuerpo se haya dado cuenta de la presencia de esto, sino por el efecto de masa que está creando. Igual acá, por el gran efecto de masa, ¿no? Recién ahí probablemente sí tenga síntomas. Pero si son así chiquitos como ven acá, el paciente no se va a dar cuenta, o bueno, como el ejemplo de acá, ¿no? Más de abajo. Probablemente este paciente ni tenga síntomas, ni se dé cuenta ni ninguna molestia, porque todavía están vivos y están mimetizándose con el sistema de defensa, que no se da, como que no lo reconoce como enemigo, ¿no? Porque todavía está vivo el bicho, ¿no? Ya, también vamos a ver que hay una afectación espinal, ¿no? La neurocisticercosis espinal, que lo hemos puesto en la clasificación. Y aquí, miren, pues está en la médula espinal propiamente dicha, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque es una imagen de tipo redonda, ¿no? De tipo quística, ¿no? Con realce anular, ¿no? Típico de cisticercosis, aunque vamos a ver que tanto la toxo como cisticercosis e incluso algunas veces TB tienen esta imagen anular en realce anular, ¿no? Lo que los va a diferenciar va a ser la zona en la que infectan, en este caso la neurocisticercosis que estamos viendo cómo son, porque cuando está vivo tiene un punto central, ¿no? Que vendría a ser el Scolex, que es un saco como un Scolex, ¿no? Entonces acá, si vemos, hay varios, ¿no? Con un puntito central al centro, que pinta de otro color, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una afectación de médula, ¿no? Y acá está bien, un realce anular de tipo quístico, realce anular, y acá en el centro no se nota, pero en los demás sí, ¿no? Acá miren, un gran quiste con un centro tipo cálcico, que puede estar central o puede estar lateral, pero está ahí, dentro de la médula, afectando, ¿no? En la médula espinal. Cambió. Ahora, como les dije, la cisticercosis ocular, algunos neurólogos lo consideran dentro de la neurocisticercosis, otros no, lo consideran ya que no pertenece a neurocisticercosis, pero es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo pues estos problemas a nivel de parénquima, a nivel de médula espinal o a nivel de ventrículo, yo voy a tratar de dar tratamientos. La opción es, ya tengo un bicho, voy a dar un tratamiento con este bicho.
Pero ¿qué pasa si yo no reviso, ¿no? Si yo no reviso el ojo, ¿no? El sistema ocular, porque ya les he dicho, si yo tengo cisticercos en la cabeza, ¿no? Hay que revisar todo el cuerpo para ver si no está en otro lado. Porque si yo le doy tratamiento y el cisticerco está en mi ojo, que por ejemplo, pues no están estas imágenes de acá, en este caso está en la cámara anterior del ojo, que se ve claramente a la vista, ¿no? Que está el cisticerco ahí en su cámara anterior, ¿no? Sí, o a veces está muy cerca de la papila, ¿no? ¿Qué es esto? El nervio óptico, la papila. Entonces, ¿qué pasa si el cisticerco está acá? Yo lo voy a matar al bicho con los antiparasitarios, ¿no? Porque yo quiero matar al bicho. Así yo le dé dexametasona para evitar la gran inflamación. Porque ya les he dicho, qué es lo que me está atacando en sí? ¿Qué es lo que hace que yo tenga síntomas, molestias? Lo que hace que yo tenga síntomas y molestias no es que el bicho esté vivo, es que esté muerto. Cuando se muere, es cuando mi sistema inmune se da cuenta que está siendo parasitado y empieza a liberar todas sus citoquinas inflamatorias. Cuando se muere el bicho. O sea, el bicho vivo no me hace nada. El bicho muerto es el que me afecta. Por lo tanto, si yo le voy a dar antiparasitario para matar al bicho, por así decirlo, porque lo estoy viendo ahí, ¿no? ¿Qué pasa si está acá, ¿no? En la parte muy cerca, sobre todo a la papila óptica, donde está el nervio óptico? Yo lo mato, genero una calcificación aquí, una gran inflamación y lo dejo ciego al paciente. Por eso siempre hay que comprobar si es que el paciente tiene o no la cisticercosis ocular, porque no puedo dar tratamiento si es que lo tiene. Si tiene el paciente dentro del ojo, dentro de la papila, y lo puedo ver por una ecografía ocular o por un fondo de ojo, tengo que esperar, ¿no? Tengo que darle dexametasona, observación, ¿no? A que se muera solo hasta cierto punto, controlando con mucho corticoide, ¿no? Con algunos corticoides, ¿no? Para evitar, porque si yo doy, o sea, si yo voluntariamente, ¿no? Como tratante médico le doy el antiparasitario para que se muera, ¿no? El bicho, yo sé que voy a matar acá el nervio por inflamación, porque esto se va a inflamar, porque esto se va a ir muriendo con el antiparasitario y mi sistema inmune por fin va a reaccionar, va a atacar a lo que se está muriendo, pues no por así decirlo, va a atacar a lo que se está muriendo y va a generar una gran inflamación comprimiéndome la papila óptica y esto ya no se recupera, lo voy a dejar ciego y esa no es la idea, ¿no? Entonces hay que tener, para dar tratamiento, hay que fijarse si no hay cisticercos en el ojo o en el fondo de ojo, ¿no? Por así decirlo. Si no lo veo acá, que esto no sucede siempre en el fondo de ojo. ¿Cuál es la clínica entonces? En el caso cuando el bicho se está muriendo, porque son síntomas por degeneración parasitaria, o sea, yo genero síntomas porque el bicho se está muriendo. Y repito y lo repito varias veces para que quede bien claro. ¿Y cuáles son los síntomas por degeneración parasitaria? Básicamente las epilepsias, pues las convulsiones. Las convulsiones, más de 2 convulsiones, ¿no? Parciales o generalizadas, secundarias, ¿no? Tónico, clónicas generalizadas, etcétera, es prácticamente el síntoma principal. También puede tener hemiparesia, monoparesias o alteraciones oculomotoras, porque puede estar comprimiendo. Como les dije, mientras sea chiquito, ¿no? El cuerpo no se da cuenta, pero puede generar síntomas por compresión, por efecto de masa si es grandote, y generarme pues hemiparesias, monoparesias y alteraciones oculomotoras. También puede generarme hipertensión endocraniana, pero no es lo principal. Encefalitis, ¿no? Cuando son varios, ¿no? Más de 50 se considera encefalitis cisticercósica, ¿no? Y trastornos del movimiento, ya sea por compresión, ¿no? Déficit neurocognitivo, problemas neuropsiquiátricos, sobre todo estos problemas neuropsiquiátricos y depresivos es el que el paciente no se da cuenta y que a veces sus familiares simplemente refieren como que está cambiando, ¿no? O está siendo tratado por depresión, por ansiedad, cuando en realidad estaba siendo parasitado sin darse cuenta. Entonces, siempre en un paciente que venga de zonas así remotas, cerca de ganaderos, cerca de zonas ganaderas, donde zonas epidemiológicamente altas en estos casos, hay que hacer el descarte. Por más que te diga que ha cambiado, que tiene que ver con cosas mentales, muchos médicos ignoran o no le dan importancia a estos cambios neuropsiquiátricos, ¿no? O problemas depresivos. Lo toman como, bueno, es parte de, ¿no? de ser humano, está deprimido, tiene un problema esquizofrénico, qué sé yo, sin darse cuenta que en realidad lo que le ha causado todo esto es el parásito. Y no hace fiebre, pues como le digo, esto es crónico, se demora 3 a 5 años y se mimetiza tanto con el sistema inmune que pues yo no reacciono, entonces el sistema inmune no reacciona y no hace fiebre. Prácticamente la epilepsia y estos síntomas de acá son los síntomas que vamos a ver cuando se está muriendo el parásito por sí mismo, ¿no? De generación parasitaria. Ya, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cisticercosis? Primero tenemos que ver el enfoque epidemiológico, de dónde viene, qué come, dónde vive, con qué animales tiene,
¿no? Primero vemos la epidemiología. Igual, primero lo asociamos también con la clínica, qué síntomas tiene, tiene muchas epilepsias, por ejemplo, mucho convulsión ahí de la nada, y es un paciente joven, ¿no? Recuerden que esto es una epilepsia secundaria o adquirida, epilepsia adquirida, quiere decir que lo ha adquirido, él no nació con predisposición para hacer epilepsia genética como en los miles de casos en Europa y Estados Unidos, sino él no nació con esa predisposición, pero lo está haciendo y siendo joven, un paciente de 20 a 40 años, ¿no? Haciendo estos síntomas de epilepsia. Entonces yo voy a sopesar primero la epidemiológica, de dónde viene, dónde vive, qué come, qué cría, qué animales tiene y la clínica que me está presentando. Después yo voy a hacer el estudio serológico. ¿Con qué voy a hacer el estudio serológico después de yo tener la clínica y la sospecha epidemiológica? Con el famoso Western blot, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que mide el Western blot? El Western blot mide anticuerpos. Es lo que mide el Western. Se supone que el Western blot me va a medir los anticuerpos, sobre todo si ha pasado bastante tiempo, ¿no? Porque son 3 a 5 años, por lo tanto yo ya debo haber generado ciertos anticuerpos a este bicho. Y si tengo clínica bien marcada, quiere decir que este bicho se está muriendo. Y de hecho, pues tengo que tener anticuerpos porque mi sistema inmune por fin se está despertando y está haciendo síntomas. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Cuando yo le hago el Western blot, ¿no? El Western blot de anticuerpo contra el cisticerco, pues tengo que tener de 1 a 7 bandas, ¿no? De estas 7 bandas que están acá pintadas, que se refieren acá, basta que esté presente una banda para yo decir que él es positivo. Me basta solamente una, ¿no? Porque lo que yo estoy buscando es anticuerpos contra el cisticerco. Y este prácticamente es como decir lo que identifica el código de barras, si le quieren poner, para decir cisticerco, me basta que esté presente una de las barritas, una de las 7, para decir si efectivamente tiene presencia de cisticercos. Pero ¿qué pasa si no me sale ninguna banda, ¿no? Entonces hay una ausencia de reacción. Negativo, no es. Antes, ¿no? Bueno, no antes, por así decirlo. Se ha tratado de buscar no solamente Western blot y tratar de detectarlo lo más pronto posible, ¿no? Porque el Western blot es cuando tengo anticuerpos. ¿Y cuando genero anticuerpos? Cuando ya han pasado 3 a 5 años y yo estoy haciendo síntomas. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluar, ¿no? A las personas que viven allá en Cajamarca o que viven en Ayacucho o Huánuco, que tienen sus lugares ganaderos y no tienen ningún síntoma, pero ellos viven allá, ¿no? Entonces yo lo que voy a buscar a ver si están siendo parasitados. El antígeno circulante para cisticercosis, porque estoy buscando antígeno, no anticuerpo, sino antígeno del propio bicho. Pero eso lo busco cuando el parásito está vivo, ¿no? Si el parásito está vivo, va a liberar antígenos. Entonces yo puedo buscar antígenos circulantes para cisticercosis. Pero como les digo, nadie sabe pues quién tiene. En las zonas epidemiológicas tal vez se puede hacer, ¿no? En zonas endémicas donde hay bastante ganadería se puede hacer esto. Pero en una persona común, por ejemplo en Lima, que viene con bastante epilepsia, que yo puedo sospechar que es joven, ¿no? Y nació allá en Cajamarca, en Ayacucho, y ahora ha venido a estudiar, qué sé yo, acá a la San Martín. No, muchos vienen de esas zonas, por más que no tengan ganadera, pero por la zona epidemiológica, pues te van a hacer tu Western blot, ¿no? Si es que tienes síntomas, sobre todo si tienes síntomas, Western blot. Si no lo tienes, el antígeno circulante para cisticercosis. Espero se entienda un poquito, ¿no? Entonces ya tengo la serología. Y tercero, pues las imágenes también me lo confirman, ¿no? Ahorita vamos a ver. Aquí están las neuroimágenes. Acá hay una tabla, ¿no? Una tabla de la neurocisticercosis intraparenquimatosa, la parenquimatosa a secas, que es la más frecuente, que es el 80% de los casos son parenquimatosos, pues, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene prácticamente 1, 2, 3, 4 estadios, tiene el cisticerco. Cuando es un quiste vesicular o vesícula, si lo quieren poner así, quiste vesicular, un quiste coloidal, cuando se vuelve gránulo. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Creo que voy a dejar el micrófono prendido. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Entonces, tiene 4 estadios, pues, el cisticerco. Primero pasa de ser una vesícula, ¿no? Un quiste vesicular, a ser un quiste coloidal, luego se vuelve un granuloma y luego la calcificación. O sea, calcificación, desde que ya es granuloma y calcificación ya está muriendo, por así decirlo, ¿no? Ya está muriendo, ya se murió cuando es calcificación. Cuando es un quiste vesicular, yo no voy a ver ni siquiera inflamación. Por eso, por ejemplo, esto de acá, como dice acá, quiste con densidad igualito líquido cefalorraquídeo y no hace edema. ¿Por qué no hace edema? Porque no hay citoquinas proinflamatorias para hacer edemas, porque mi sistema está siendo mimetizado, o sea, no lo reconoce.
¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Acercándome acá. Miren, acá está. Este es el quiste coloidal, ¿no? O mejor dicho, quiste vesicular, perdón. ¿Por qué es una vesícula con el escólex central, con el puntito, ¿no? Es una vesícula. No tiene edema. ¿Cómo veo el edema? El edema se va a ver más, un poco más, un gris, ¿no? Un gris más oscuro que este de acá, ¿no? Pero no llega a ser negro. Eso sería edema. Acá no hay edema, porque está vivo. Es un quiste vesicular, es una vesícula, ¿no? Con su escólex central. Y lo veo igual, contenido líquido, negro, en el fondo. Ahora, cuando yo veo un quiste coloidal, ¿no? Ya hay prácticamente una reacción inflamatoria alrededor, ¿no? Y está empezando como que todavía está vivo, pero no se siente cómodo. Ya se ha dado cuenta el cistisarco que no va a ser adulto y se ha entristecido, empieza a morir, por así decirlo, porque no va a crecer, pues se va a quedar así de ese tamaño en ese tejido. Entonces, quiste hiperdenso con edema. Aquí ya hay edema. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de esto para esto? Pues probablemente pueden haber pasado unos 3, 4, 5 años, ¿no? Hasta que se haya hecho esto. Y acá sí voy a ver edema, ¿no? Como ven acá alrededor, vamos a ver un edema acá, ¿no? Con realce en anillo. Entonces, cuando yo quiero ver un quiste coloidal, vamos a ver un quiste hiperdenso con edema, ¿no? Entonces, acá sí voy a tener el famoso reforzamiento anular, reforzamiento en anillo, reforzamiento anular. Luego vamos a pasar a la etapa de granuloma. Ya definitivamente está en proceso de muerte. ¿Cómo lo voy a ver? Como igualito que el anterior, pero más pequeño y su pared más gruesa. Hay un reforzamiento nodular, ya parece un nódulo, mucho más grueso ese reforzamiento, ¿no? Y también hay edema. En este y en este hay edema, pero acá recién hay un reforzamiento anular con edema y acá hay prácticamente un reforzamiento nodular. Es un granuloma, es más grueso. Vamos a acercarlo. Aquí está. No está calcificado por completo, pero ya está muriendo. Ya está por morir, ¿no? Mientras que acá era grande todavía con edema y con cierto reforzamiento anular, aquí tengo un reforzamiento tipo nodular con cierto edema alrededor. Ahora pasamos a la calcificación. Entonces ya está calcificado. Como ya está calcificado, quiere decir que ya está muerto. Y como está muerto, ya no hay edema. Entonces solamente en el estadio coloidal y en el estadio granuloma vamos a encontrar edema. Mientras que cuando ya está muerto, ya está calcificado, y acá es donde vamos a encontrar incluso más síntomas de convulsión y epilepsia, ¿no? Está calcificado, ya no hay edema, pero ya es de qué tipo de densidades, de densidad tipo hueso, pues de densidad tipo cálcica. Y esos son los 4 estadios de la neurocisticercosis. Entonces ya lo saqué por criterio epidemiológico de dónde viene, qué come, qué cría, ¿no? O de qué lugar del país viene, ¿no? Epidemiológico, la clínica que tiene, si es que tiene por ahí alguna epilepsia o alguna hemiparesia por compresión, porque es grande y está comprimiendo cierta parte de la masa, cierta parte del cerebro, ¿no? La sintomatología, ¿no? Ahora lo vamos a ver por criterio serológico, le voy a hacer su Western blot para encontrar anticuerpos y en el caso pues no tuviera ningún síntoma o sé que pues que es pronto, tal vez voy a buscar el antígeno, ¿no? El antígeno, pero usualmente usamos más Western blot porque pues no sabemos, ¿no? Si está vivo o está muerto y no podemos jugar al está vivo o está muerto, hay que sacar el Western blot, ¿no? Para ver si ya tengo anticuerpos contra este bicho. Le saco su Western blot, ¿no? Y después le saco sus imágenes para poder complementar. Ahora, ¿cómo son los criterios diagnósticos para esto entonces? Criterios diagnósticos para neurocisticercosis. Están los criterios absolutos, los criterios mayores, los criterios menores y los criterios epidemiológicos. Así es como se da, pues, ¿no? Prácticamente los criterios diagnósticos de la neurocisticercosis. ¿Cómo me lo puedo memorizar? Para serles sincero, nunca ha venido este tipo de criterios diagnósticos, epidemiológicos, así. Nunca ha venido en los exámenes. Entonces, pero bueno, siempre los doctores lo enfatizan, pero nunca lo toman realmente en un examen. Pero en el caso por ahí los tomaran, no sé, se les agarra de locos este año y deciden tomarlo, esto es una memotecnia que yo tengo para poder recordar, sobre todo cuando hay algo, ¿no? Criterios diagnósticos demasiado largos o son muchos. Criterios absolutos, imagínense que lo absoluto es la abuelita, pues que manda, ¿no? Ahí está su amasador, ¿no? Entonces, criterios absolutos es una abuelita. Los criterios mayores, imagínense que es un mamá y papá, algo así, ¿no? Criterios mayores. Criterios menores, los hijos, ¿no? Y criterios epidemiológicos, la mascota, ¿no? En mi caso, gatos, porque a mí me gustan los gatos. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces definitivo o el diagnóstico definido, ¿no? Grado de certeza diagnóstica o de probabilidad diagnóstica. Para yo decir es un diagnóstico definitivo o definido, solamente necesito un criterio absoluto. O sea, solo necesito la abuela para decir esto es.
¿no? La abuela. ¿Cuáles son los criterios absolutos? Es que yo, en la biopsia, ¿no? En una demostración histológica del parásito, en biopsia de cerebro médula espinal. Lo estoy encontrando el bicho, entonces definitivamente es. O presencia de lesiones quísticas características que hemos visto en el TAC o la resonancia magnética. O visualización de un cisticerco subretiniano en el fondo de ojo. Le echo fondo de ojo y ahí está. Si está en el ojo, definitivamente está en el cerebro. Porque cómo llegó al ojo, a través del cerebro o a través del líquido cefalorraquídeo por la capa meningia. Entonces, si yo tengo cualquiera de estos criterios absolutos donde estoy viendo completamente estoy viendo al bicho, ya sea por la biopsia, ya sea por resonancia, o ya sea por fondo de ojo, lo estoy viendo al bicho. Son criterios absolutos. Solo necesito a la abuela para hacer un criterio absoluto, un criterio definitivo. O en el caso, no tengo ninguno de los absolutos, entonces ¿a quién recurro? A papá y mamá, a los dos criterios mayores, más un criterio menor, ya sea cualquiera de los dos hijos, y al gato. Entonces necesito a papá, mamá, a los niños, a uno de los niños y al gato. Entonces, prácticamente con eso yo puedo diagnosticar, decir que es el diagnóstico definitivo. Cualquiera de los criterios mayores, o sea, necesito dos mayores, necesito papá y mamá, a uno de los niños y al gato, o a uno nada más. 1, 1, 2, 1, 1, o 211 si le quieren poner así. Ahora, cuando es probable, ¿no? Cuando es probable, como es probable, ya no tengo a la abuela, pues ya vamos a jugar con los demás porque la abuela es absoluta y la absoluta es definitiva. Entonces, si es probable, ya no voy a utilizar ninguno de los absolutos, voy a utilizar los otros criterios, ¿no? Los mayores, los menores o los epidemiológicos. Entonces, para hacer un diagnóstico probable, pues necesito un criterio mayor, basta con papá o mamá, más dos menores, o sea, papá o mamá con sus dos hijos, un papá luchón o una mamá luchona. ¿Ya? O un criterio mayor, papá o mamá, con uno de los niños, ¿no? Y el gato. 111, si le quieren poner así. Y, o si no, también puedo diagnosticarlos por dos criterios menores, o sea, los dos niños y el gato, ¿no? Que son prácticamente los menores y los epidemiológicos. Y así, pues prácticamente saco el diagnóstico, ya sea definitivo o el probable. Definitivamente, pues el absoluto es que estoy viéndolo, como les digo. Mientras que los mayores son simplemente sugestiones, o lo estoy encontrando por el anticuerpo de manera indirecta, porque yo estoy encontrando el anticuerpo, pero no lo estoy viendo. Entonces es como un criterio mayor, sí, pero no estoy viendo el bicho. Los absolutos siempre es cuando lo estoy viendo, definitivamente lo estoy objetivando. Entonces, y así de esta manera, pues pueden recordar más o menos los criterios diagnósticos. Si es que les sirve, les ayuda, es una forma en que yo, por ejemplo, lo recordé, aunque nunca me vino en el examen. ¿Cuál sería el tratamiento? Ya, entonces ya sé cómo se contagia, ya sé cómo sucede todo, ya sé cuáles son los diagnósticos, más o menos me baso en la epidemiología, la clínica, luego la serología y luego las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo curo? Pues entonces ya el paciente llegó así, ¿qué hago? El paciente va a llegar por lo general, ¿dónde está? Para rayar, con una convulsión, ¿no? Tiene varias crisis convulsivas. Entonces, ¿cómo hago con los sintomáticos? Pues controlo la crisis. ¿Con qué controlo la crisis epiléptica? Pues con antiepilépticos, pues no es por ende, es casi obvio, ¿no? Antiepilépticos para controlar la crisis. Entonces, ¿qué antiepilépticos puedo utilizar? Puedo utilizar fenitoína, puedo utilizar carbamazepina, puedo utilizar ácido valproico o fenobarbital. Todos estos son utilizados ya sea para convulsión de tipo generalizada, ¿no? Tónico-clónica generalizada, por lo general, ¿no? Entonces son antiepilépticos para controlar la crisis. Ahora, ¿qué pasa si no solamente tiene sus convulsiones, sino también tiene un déficit neurológico? Traducido como ¿qué? Un déficit neurológico, qué sé yo, está somnoliento, suporoso, o está con hemiparesia, ¿no? No puede mover bien un lado de la cara, ¿no? Entonces eso sería un déficit neurológico. ¿Con qué lo voy a controlar? Este déficit neurológico, poco a poco, también se puede ir convirtiendo en hipertensión intracraniana. Ojo, todo déficit neurológico tiene que hacerme descarte de hipertensión intracraniana. No es normal tener un déficit neurológico, sobre todo si está soporoso, en coma, letárgico, eso de ahí, ¿no? Si está en biparesia, ¿no? Pero está consciente, ya, un simple déficit neurológico. Pero si está somnoliento, soporoso, además de la hemiparesia, ¿no? Entonces sospecho más de la hipertensión intracraniana. Entonces, ¿cómo controlo el déficit neurológico? Pues probablemente este déficit neurológico está ocurriendo por el edema, ¿no? Por la gran inflamación que está ocurriendo a nivel de la masa, porque se está muriendo pues el bicho, por eso estoy teniendo síntomas. Entonces, para controlar los corticoides que por fin están dándose cuenta que el bicho que está muriendo está ahí, le doy dexametasona. Acá sí contribuye darle dexametasona, porque no es el bicho el que me está haciendo daño, me está haciendo daño mi sistema inmune porque recién está reaccionando. ¿Se acuerdan que en el anterior caso, en la semana pasada,
sobre todo en el herpes virus, que ahora que me acuerdo, cuando hacía meningoencefalitis o la encefalitis viral, no era contributorio darle dexametasona. ¿Por qué? Porque no es el sistema inflamatorio, ¿no?, el que está causando el daño, sino es el mismo virus que está haciendo gelatina a mi cerebro, literal. Se lo está carcomiendo. Entonces tengo que darles definitivamente su antiviral, pues, ¿no?, que vendría a ser la ciclovir, si es que, no sé, si es que se acuerdan por ahí. No era contributorio a la dexametasona, porque no es en sí el sistema de defensa del sistema inmunitario la causa, mi citoquina, sino es el mismo virus. A eso me refiero. En este caso la causa, ¿no?, es porque se está muriendo el bicho está muriendo, el bicho no es el que me está causando el problema, me lo está causando mi sistema inmune, que se está dando cuenta de que el bicho por fin estaba ahí, ¿no?, pero cuando ya se está muriendo. Entonces, ¿cómo lo voy a dar la dexametasona? A 8 miligramos por día, y debe iniciarse al menos un día antes de indicar el antiparasitario. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, si yo ya sé que el bicho se está muriendo, yo quiero que se muera más rápido, ¿no?, entonces voy a querer, ¿no?, mi instinto de médico es darle el antiparasitario. Pero yo sé que si yo lo ayudo a morir más rápido a ese bicho, más inflamación va a haber. Entonces, primero empiezo con la dexametasona, ¿no?, al menos un día antes de darle el antiparasitario, para preparar, ¿no?, a mi sistema inmune para bajar sus defensas, o sea, para bajar su reacción, ¿no?, violenta contra este bicho, porque le voy a dar antiparasitario para que se muera mucho más rápido. Entonces, al menos un día antes del antiparasitario le doy primero la dexametasona, ¿no?, y el antiparasitario lo voy a dar por 14 días. ¿Ya? Entonces, así lo voy a manejar. ¿Quiénes son sobre todo los sintomáticos? ¿Quiénes son los sintomáticos? Cuando ya es una neurocisticercosis inactiva, cuando está en el estadio granuloma o cuando está en el estadio quístico, ¿no? ¿Quístico estoy hablando? ¿En el estadio granuloma o en el estadio cálcico? O sea, ya se está muriendo o ya se murió, ¿no? Por eso es inactiva, ya no está vivo, o sea, ya está muriendo, pues está yendo para la otra el bicho. Y la encefalitis cisticercósica, cuando hay más de 50 quistes viables, o sea, como hemos visto la imagen de ese cerebro lleno de quistes, así, hay muchos, y yo sé que en el momento en que se mueran esos bichos y mi sistema inmune reaccione, va a terminar quemando, fundiendo ese cerebro. Entonces, apenas yo lo veo con más de 50 quistes viables, yo sé que es una encefalitis cisticercósica. Y le tengo que dar su dexametasona e intentar matar al bicho, pero controlando siempre con la dexametasona para evitar esa reacción inmunitaria violenta, ¿no? Y demás, ya. Ahora, ya controlé los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el antiparasitario que le tengo que dar más o menos por 14 días, más o menos, ¿no? O hasta más. ¿Cuál es el antiparasitario que debo dar? ¿El albendazol o el praziquantel? ¿Cuál es el mejor? El mejor. El mejor sería el praziquantel. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos, pero es muy caro. ¿Lo podemos dar justamente en las zonas endémicas, en las zonas epidemiológicamente probables? No. ¿Por qué? Porque es demasiado caro y no llegan a las provincias. Entonces, ¿qué es lo que damos? Damos albendazol, que es la segunda opción, muy buena también, pero el praziquantel obviamente es mucho mejor, pero es muy caro. Entonces, vamos a dar el albendazol, ¿a qué dosis? A 15 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis por 7, 15 o 30 días, dependiendo la cantidad de bichos, haciendo una revisión, ¿no? Por lo general lo damos por 15 días, que sería el promedio, o 14 días como dice acá, ¿no? El promedio sería 15. Lo voy dando, voy viendo cómo va, ¿no? Si ya se siente mejor, pero recuerden que antes de dar el albendazol tengo que dar la dexametasona al menos un día antes de iniciar con el antiparasitario. Y esta es la dosis del albendazol que voy a utilizar. Ahora, ¿cuándo necesitaría el paciente hacerle una intervención quirúrgica, ¿no? Cuando el paciente tiene síntomas, ¿no? Y estos síntomas me están indicando hidrocefalia, ¿no? Y la neurocisticercosis está viva, o sea, está haciéndome síntomas por compresión, por hidrocefalia, ¿no? Secundaria porque está sobre todo subaracnoideo o en los ventrículos, que hemos visto que es grande, ¿no?, y hace compresiones. En estos casos, si es subaracnoideo o ventricular, o sea que no es masa sino líquido prácticamente, o un espacio donde contiene líquido, optamos por la opción quirúrgica. ¿Como cuál? La neuroendoscopía. Meter un endoscopio a través, le hacemos un huequito así en el cráneo, metemos el endoscopio a través de ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre, a través de los ventrículos para encontrar el bicho, ¿no? A través de la neuroendoscopía, y si la hidrocefalia es demasiado marcada, ¿no?, hacemos la colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal. O sea, todo el líquido que está acumulado en los ventrículos y que yo tengo que liberar porque está haciéndome hidrocefalia, se va a ir hacia el peritoneo. Por eso se llama válvula de derivación ventrículo peritoneal. Entonces, todo esto es quirúrgico porque tiene que entrar a sala, ¿no? Y sobre todo en la neurocisticercosis intraventricular, que se traduce pues en la subaracnoidea o la ventricular, ¿no?, que esta es la que necesita sobre todo la colocación de válvulas, ¿no?
Y es en el peor de los casos. Ya. Ahora vamos a otro bicho más, la hidatidosis, ¿no? La hidatidosis es causada ¿por quién? Por el equinococos granulosos. ¿Quién es el huésped definitivo? Nosotros no. Esta vez para la hidatidosis nosotros somos prácticamente el intermediario, pero el definitivo, donde se va a convertir en una especie de tenia chiquita, es el perro, ¿no? El perro, o en algunas veces el borrego también, pero el borrego es intermediario, ¿no? Igual que nosotros también somos intermediarios, pero el hospedador definitivo es el perro. Entonces, por eso siempre que les hagan un cuadro de hidatidosis, les van a poner la clínica, pues, ¿no? Antecedentes zona ganadera, ¿no? Que puede ser, pues, cualquier ganado caprino, ganado bovino, todo tipo de ganado que puede ser como huésped intermediario, o sea, quiere decir que la larva se va a quedar en sus músculos, ¿no? Así como el cisticerco, pero como quiste hidatídico y yo me lo puedo comer, ¿no? O por tener muchos perros, porque el hospedero definitivo es el perro o otros cánidos. ¿Cuáles son otros cánidos? El zorro, ¿no? Perro, zorro, el lobo, ¿no? Todos esos lugares, toda la familia de cánidos, no solamente los perros, son hospederos definitivos de la hidatidosis, ¿no? Del equinococos granulosos. ¿Qué clínica vamos a encontrar en este caso? Podemos, ya que va a estar pues ocupando el sistema nervioso central y va a ser efecto de masa, porque la hidatidosis va a ser una especie de saquito, y dentro de este saquito va a tener varias vesículas hijas, ¿no? Y estas grandes vesículas hijas, ¿no? Si se rompen, se liberan y infiltran y infectan más, ¿no? Parasitan más. Entonces, toda esta bolsa llena de vesículas hijas va a generar efecto de masa. Y ese efecto de masa puede obstruir, ¿no? Obstruir los ventrículos o por donde circula el líquido cefalorraquídeo, o simplemente hacer un efecto de masa tan grande que genere pues hipertensión intracraneal. Entonces, ¿cuáles son la clínica de hidatidosis? También la hipertensión intracraneal, síndrome deficitario o focalización neurológica, síndrome epiléptico, otros muy parecidos, si es que se dan cuenta, al anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace diferenciar una de otra cosa? Uno, ¿no? El Westerblot para hidatidosis, porque yo puedo sacar Westerblot para toxo, mejor dicho, Westerblot para cisticerco, Westerblot para hidatidosis, y además le hago pues no la clínica y ¿cómo se llama? Me guío por la clínica y por las imágenes. Todo eso, ¿no? Necesito más o menos los 4 para yo tener una certeza aproximadamente en la diagnóstica, porque puede ser tanto quiste hidatídico, o sea, una hidatidosis, o puede ser una neurocisticercosis. Pero, ¿qué es lo que destaca en la hidatidosis? La hidatidosis no me hace tanto el síndrome epiléptico. La epilepsia es más característica de la cisticercosis, porque se está muriendo, ¿no? En cambio, la hidatidosis me hace más un síndrome de hipertensión intracraneal, porque es un saco grande que me hace compresión. Entonces, lo que destaca en la hidatidosis, que también puede tener, sí, epilepsias, ¿no? Pero destaca más el síndrome de hipertensión intracraneal, destaca más. ¿No? No quiere decir que lo demás no lo haga, sino sí lo hace, pero destaca más el síndrome de hipertensión intracraneal, como en el anterior, cisticerco, que destaca más las epilepsias, que no hace fiebre tampoco, ¿no? Entonces, igual, ¿cómo lo diagnostico serológicamente? Westerblot para hidatidosis. Y también las imágenes me ayudan. ¿Cómo voy a ver las imágenes? Puedo hacer ecografía, puedo hacer radiografía, tomografía, tanto torácica como abdominal, porque el quiste hidatídico le gusta a mi hígado, por si acaso. ¿Le gusta a mi hígado o le gusta a mi pulmón? Más que el cerebro, pero le gusta el hígado o le gusta el pulmón. Y si está en cerebro, es muy probable que esté en hígado y esté en pulmón. Entonces tengo que sacarle una radiografía de tórax para ver si está en pulmón o una radiografía abdominal para ver si está ¿dónde? En hígado. Por eso le voy a sacar radiografía de tórax o también una ecografía de hígado, ¿no? Para ver si está ahí. Y también le puedo sacar una resonancia magnética cerebral. ¿Cómo lo voy a encontrar en la radiografía o tomografía? Si es que lo ven, básicamente la hidatidosis suele ser única, a lo mucho 2, ¿no? A lo mucho 2, ya 3, ya, en el peor de los casos, 3. Pero no es masiva como la cisticercosis y casi siempre es grande, es enorme como ven acá. Casi siempre es grande, no es chiquita. ¿Por qué? Porque esta gran vesícula que yo voy a ver acá, vamos a acercarlo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Miren, esto tiene contenido líquido y se ven como si estuviera un borde edematoso, pero este borde no es edema, por si acaso. Y cuando yo le hago la resonancia con este es en T2, ¿no? Donde lo que vamos a hacer brillar es el líquido, ¿no? Lo vamos a hacer brillar el líquido y vamos a ver que el contenido, ¿no? Está brillando, hay un espacio negro y un espacio otra vez anular que realza, pero hay un espacio negro, ¿no? ¿Eso qué me quiere decir? Quiere decir que esta vesícula o este tipo de quiste tiene varias capas.
¿Y cuál es el quiste que tiene varias capas, ¿no? Entonces, eso me orienta que es hidatídico más que toxo, porque diré más que cisticerco, porque el cisticerco prácticamente era un coloide y con una cosita al centro, ¿no? Acá o estaba más o menos al lado, para yo decir ese cisticerco, porque es una sola bolsa con un solo cisticerco. En cambio, la hidatidosis es una bolsa con varias vesículas hijas, que tiene 3 capas, si se acuerdan de parásito, ¿no? Una membrana prácticamente germinativa, donde se desarrollaban las vesículas hijas, una membrana externa o laminar, y la membrana adventicia, que era la que estaba pegada más a los tejidos, ¿no? Eran 3 capas. Y pues estas capas me van a generar un espacio, y ese espacio se ve efectivamente acá, pues en las imágenes. Acá también veo que hay como que 1, 2, 3 capas. Y encima pues está la famosa arenilla hidatídica, ¿no? Que se va a ver por acá, que son las zonas donde se ve como puntillado, más oscuro que el blanco, ¿no? Entonces la arenilla hidatídica y sus 3 capas. ¿Qué cosa es esto? Un quiste hidatídico. La imagen y el Western blot me están ayudando muchísimo. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Ya lo descubrí, ya sé el diagnóstico. ¿Qué le doy? Pues si está convulsionando, anticonvulsivantes, igual que en el anterior. Y si tiene mucha hipertensión intracraniana, que ya les dije que sí destaca más en el caso del quiste hidatídico por el gran tamaño la hipertensión intracraniana. Entonces, ¿qué le doy? Manitol, pues para controlar las presiones. Y también puedo darle sobre todo el antiparasitario o puedo recurrir al quirúrgico, pues, ¿no? Entonces, si le doy al antiparasitario, o sea, para matar al bicho, tengo que darme cuenta a quiénes le doy antiparasitario, a quiénes le voy a dar. A los que tienen síntomas, pero no tienen complicaciones, ¿no? O contraindicaciones quirúrgicas. O sea, si está simplemente sintomático, no está complicado, ¿no? O sea, no está complicado que si yo lo mato al bicho y lo desinflo de una, qué sé yo, se me enclava el paciente o algo por el estilo. O sea, tiene síntomas no complicados. O sea, si yo lo mato, no va a haber ningún problema de la masa, ¿no? O sea, que al reducir la compresión de manera tan rápida no genere un daño. Entonces, si es sintomático no complicado, le puedo dar también albendazol, igual que el otro lado, ¿no? Pero este es de 10 a 15 miligramos por día, 2 veces al día por 3 a 6 meses. El otro era por 15 días, ¿se acuerdan? De 7, 15 y 30, promedio 15 o 14 días, mientras que acá lo voy a dar por 3 a 6 meses, más tiempo. Mucho más tiempo el antiparasitario, sobre todo en los sintomáticos no complicados. Pero ¿qué pasa si es asintomático? O sea, no tiene ningún síntoma, ¿no? El paciente no tiene ningún síntoma con su tremendo quiste, pero no, está feliz, no tiene ningún síntoma. Entonces simplemente le hago una profilaxis prequirúrgica, ¿no? O sea, le puedo dar una profilaxis prequirúrgica en el asintomático porque lo he encontrado, no siente nada el paciente, pero es candidato para sacárselo de manera quirúrgica, ¿no? Entonces, quistes hepáticos sintomáticos complicados o no, de cualquier tamaño, si es grandote, ¿no? Si es asintomático, de 7 a 10 centímetros, si es enorme, lo tengo que sacar. ¿Y cómo hago entonces? ¿Lo mato de frente al bicho? No, no lo mato de frente. Tengo que darle primero, o sea, para precirugía, de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día durante 30 días previos a la cirugía. O sea, 30 días antes, ¿no?, de la cirugía le voy dando el antiparasitario en dosis bajas, ¿no? Y después de la cirugía le sigo dando. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué aquí no hay el efecto del sistema nervioso, o sea, del sistema inmunitario, ¿no? Que habíamos dado corticoide en el otro, ¿no? Porque acá, como ven, ¿qué es lo que me está causando el problema? ¿El sistema inmune? No, sí o no, no es el sistema inmune el que me está causando. El que me está causando el problema es el gran tamaño y la compresión de este bicho, porque el problema es prácticamente es la hipertensión endocraniana con el manitol. Y bueno, los anticonvulsivantes, porque si choca corteza, todo lo que choque corteza, me afecte corteza, me va a producir convulsión. Entonces, en sí no es el sistema inmune el que me está causando el problema, no es el problema de la inflamación, las citoquinas. Por eso no voy a dar dexametasona. Simplemente voy a ir secando el bicho para que vaya reduciendo de tamaño poquito a poquito, porque es uno solo, para que vaya reduciendo poco a poco de tamaño. Por eso son 30 días antes de la cirugía que reduzca el tamaño. ¿Ya? Entonces, como ya reduce su tamaño, yo puedo entrar quirúrgicamente, lo saco y luego le doy por 60 días posteriores por si no he visto, se me ha zafado, no sé, era chiquitito y yo no lo vi, ¿no? Entonces, o no lo puedo sacar, está en una zona muy complicada de que yo lo entre quirúrgicamente y si lo saco prácticamente lo plancho al paciente, no puedo hacer cirugía. Entonces, simplemente trato de disminuir su tamaño con el antiparasitario. Entonces, ¿qué cosa doy? Albendazol.
ambos casos se da albendazol, simplemente que la dexametasona es más por el cisticerco, porque la causa del problema del cisticerco, de los síntomas del cisticerco, es que se está muriendo, no que esté vivo. En cambio, los síntomas de la hidatidosis es porque está vivo y está haciendo compresión. Y es grande, ¿no? Ya, ahora vamos a toxo. Otro de los bichos que también vimos la vez pasada. Toxo está relacionado aquí a SIDA. ¿Qué significa SIDA? CD4 menos de 200. Paciente VIH con CD4 menos de 200 se le declara SIDA. O sea, todo bicho puede entrar y su sistema inmune ni se da cuenta. Ya, otra forma de tener toxoplasmosis sin tener SIDA. Ya, pues comer carne mal cocida, ¿no? O agua con heces de gato. Los gatos suelen tener toxoplasmosis como un parásito típico de su sistema digestivo, ¿no? Y es viable en los gatos hasta el año y medio, o sea, hasta los 18 meses de vida. Por eso hay que desparasitar a nuestros gatos cada mes, ¿no? Cada mes o mínimo cada 2 meses. Por ejemplo, yo tengo 4 gatos, ¿no? Yo tengo 4 gatos y los desparasito una vez al mes, ¿no? Entonces yo misma lo hago con indicación prácticamente telefónica del veterinario, porque no suelo ir mucho al veterinario por la pandemia, y voy cuando es urgente nada más, o cuando mis gatos se ponen mal por alguna una cosa, etcétera. Pero la cosa es que hay que desparasitar a los gatos, ¿no? Para quitarle el estigma a las personas que no les gustan los gatos o que le tienen miedo al gato por el toxoplasma o por la Bartonella hanselae y el famoso arañazo de gato. Todo eso se controla simplemente haciéndole desparasitaciones, bañando al gato, bueno, no bañándolo porque los gatos no se bañan, sino limpiándole sus patitas, ya sea con un trapito, ¿no? Y mucha higiene de manos, que es lo básico en nosotros, ¿no? Que vamos a recoger las heces del gato. Por lo tanto, se controla y no hay que tenerle miedo al gato por la toxo. Entonces, la toxo está más asociada con SIDA por comer carne mal cocida, mal lavada, agua con heces de gato en lugares donde son precarios, donde no hay agua, no hay desagüe, ¿no? Y también se puede transmitir de manera congénita, de manera materno-fecal, más conocida como la toxoplasmosis congénita. Y esto sí era un problema, ya no lo es, debido a que la OMS implantó el control prenatal y esto se puede descartar antes del parto, ¿no? Para evitar justamente esto, la toxoplasmosis congénita. Mucho antes del parto se puede detectar la toxoplasmosis y pues ver cómo se puede controlar para evitar que el niño nazca con alguna alteración debido a la toxoplasmosis. ¿Cuál es la clínica entonces? ¿Qué le gusta a la toxo? ¿Este bicho también se va a ir a cerebro igual que los anteriores? Sí, se va a ir a cerebro. ¿Y dónde le gusta estar? ¿En cualquier parte? No, le gusta justo ir acá, pues, a los ganglios basales. Y acá lo vamos a ver acá también, ganglios basales. ¿Dónde están las calcificaciones? Ganglios basales. ¿Por qué le gustan los ganglios basales? ¿Por qué? Porque prácticamente ¿cómo se dice? Su neurotropismo, ¿no? En los ganglios basales hay bastantes proteínas que le gusta como alimento o como base, ¿no? Para poder implantarse y sobrevivir bien al toxoplasma, ¿no? ¿Y qué es lo que afecta? Pues, ¿qué cosa está acá? Pues acá vamos a tener el putamen, ¿no? El globus pálidos interno, ¿no? El claustro, el antemuro y todas estas partes que pertenecen a los ganglios basales, ¿no? Entonces, si ya afectamos esta parte, ¿de qué se encargan los ganglios basales? Más fácil. O sea, si va a afectarme los ganglios basales, ¿qué cosa hacen los ganglios basales para yo poder saber cuál es la clínica? Los ganglios basales se van a encargar de la vía extrapiramidal, que también les había explicado la semana pasada. ¿Qué cosa hace la vía extrapiramidal? La vía extrapiramidal se parece mucho a lo que hace el cerebelo. ¿Qué cosa hace el cerebelo? Pues supuestamente el cerebelo es la coordinación, ¿no? Entonces la vía extrapiramidal se encarga de coordinar, ¿no? De coordinar los movimientos voluntarios. Porque la vía piramidal, se encarga de los movimientos voluntarios. O sea, ordenarle a mi brazo, a mi pierna, levántate, es algo voluntario. Entonces de eso se encarga la vía piramidal. Pero la vía extrapiramidal se encarga de que yo levante mi mano de una manera coordinada cuando estoy bailando, o si soy un excelente dibujante, no solamente mover mi mano voluntariamente, sino moverla de una manera en que yo pueda hacer mi trazo de dibujo perfectamente, si soy ingeniero, si soy diseñador, ¿no? Un diseñador hace sus trazos de manera pues prácticamente hermosa, ¿no? Para hacer los dibujos, para hacer caricaturas, para ser arquitecto, todo es precisión de trazo, ¿no? Y esta precisión del movimiento, ¿no? O la coordinación de mis pasos, ¿no? Que yo no estoy viendo si levanto 20 centímetros arriba para poder alzar la pierna y subir las escaleras, no. Todo este sentido de coordinación de los movimientos voluntarios, de eso se encarga la vía extrapiramidal. ¿Ya? Y prácticamente todo empieza con los ganglios basales. Entonces, si acá está la vía piramidal, que es prácticamente la corteza, la vía extrapiramidal está acá.
en los ganglios basales y se van a conectar con bastantes partes del encéfalo, incluso con el cerebelo también. Por eso tienen esas funciones muy parecidas. ¿Y qué le gusta a Toxo? Atacar justo los ganglios basales. Y si ataca los ganglios basales y los termina calcificando o esclerosando, ¿no? O sea, no funcionan bien, pues voy a tener movimientos poco coordinados, como cuáles, por ejemplo, las coreas, ¿no? Esos movimientos que como si estuviera bailando, pero de manera descoordinada, ¿no? Que yo no puedo controlar mis movimientos, las coreas, ¿no? Esos son los signos extrapiramidales que yo no puedo coordinar. Hemiparesias, ¿no? Porque también tiene cierta afectación de la vía piramidal también, ¿no? Tanto piramidal como extrapiramidal, ¿no? Hemiparesias, las coreas, las alteraciones visuales, las parálisis de nervios craneales, ¿no? Entonces voy a tener sobre todo las encefalitis, las alteraciones de conciencia, porque la encefalitis, ¿cómo se traduce? En alteración de conciencia, ¿cierto? Afectación de los sistemas superiores. Alteración de conciencia, llámese somnolencia, estupor, coma. Puede tener hipertensión endocraniana, pero lo que destaca la toxo son los síndromes o los signos extrapiramidales, ¿no? O piramidales, una mezcla de ambos, pero siempre están presentes los extrapiramidales para toxo, porque afecta a ganglios basales, sobre todo ahí, y ahí lo voy a ver en las imágenes también, como lo estoy señalando. ¿Cómo le diagnostico entonces? ¿Cómo diagnostico en un paciente con toxo? Pues la clínica, pues, ¿no? Entonces tiene alteración de conciencia, tiene signos extrapiramidales, tiene signos piramidales también con las hemiparesias, ¿no? Y las alteraciones visuales y parálisis de nervios craneales, ¿no? Y los extrapiramidales, llámese coreas, ¿no? O en general que parece que no controla bien sus movimientos, ¿no? Está la sospecha clínica y además es un paciente con VIH. Y no solo es VIH, sino que está en estadio SIDA con CD4 menos 200. ¿No? Y entonces, si ya está en este estadio, pues ya más, porque toxo está sumamente relacionado con SIDA. El 80% de los pacientes con SIDA definitivamente tiene una infección por toxo, ¿no? Entonces, la resonancia magnética con contraste lo hago, ¿no? Su resonancia magnética, por ejemplo, la de arriba que acabo de encerrar. Vamos a ver una lesión ocupante captadora de contraste en región ganglio basal. O sea, voy a ver de nuevo, ¿no? Una imagen de tipo nodular, redonda, con realce anular, muy parecido a las demás, pero ¿dónde está ubicada? En ganglios basales. Si está en ganglios basales, orientativo de toxo. Y más la clínica, pues, ¿no? Extrapiramidal y piramidal. ¿Y cómo hago el diagnóstico de certeza? Entonces, para estar seguro, ¿no? Que realmente es toxo, pues la biopsia, ¿no? Biopsia de quistes latentes si es que los encuentro. También puedo hacer PCR. ¿Qué cosa es el PCR? Pues voy a buscar ADN de toxo, ¿no? ¿No? Que me da una especificidad del 95 al 100%, o sea, definitivamente es, ¿no? Si le hago un PCR como diagnóstico de certeza. Puedo hacer biopsias si los quistes están latentes. Si los quistes no están latentes, le hago PCR. Y también, si le doy su tratamiento empírico por 7 o 14 días y el paciente presenta mejorías, es el clásico, ¿no? Yo no estoy segura si es toxo o no, pero como es VIH, ¿no? Es VIH. Ah, ya, es VIH y tiene síntomas medios extrapiramidales de movimiento, alteración de conciencia, encefalitis, ¿no? Esto me suena que puede ser toxo. Le voy a dar su tratamiento de toxoplasmosis. Si mejora en 2 semanas, era definitivamente, como respuesta a tratamiento empírico. ¿Y cuál fue el tratamiento empírico? Pues cotrimoxazol más clindamicina. La vez pasada les puse clotri, les agregué una L de más, perdónenme, pero igual, ¿no? O sea, sí entendieron la idea que es cotri, ¿no? Es cotrimoxazol y clindamicina, ¿no? Que es el tratamiento que tenemos acá en Perú. Es el tratamiento oficial en el mundo. Si alguno de ustedes se va a España, Inglaterra, cualquier país, ¿no? Para hacer su residentado o su internado también, si es que pueden, no, van a ver que no dan cotrimoxazol más clindamicina. Eso solo sucede en Perú, porque somos tercermundistas. Lo que se da en el mundo, ¿no? Es la pirimetamida más sulfadiazina. Esto se da. ¿Tenemos esto aquí? No, no tenemos pirimetamina, lamentablemente. Como no tenemos, damos cotri, ¿no? Cotrimoxazol con... vamos a borrar esto de acá. ¿Ya? Vamos a dar cotrimoxazol con clinda. Eso vamos a dar. ¿Y con qué dosis? Pues esto, ¿no? Ya sea 320 cada 12 horas o de 600, y la clinda de 600 cada 6 horas. Pero para su examen solo tienen que saber que es cotri más clinda. Cotri más clinda para tratamiento de toxo, sobre todo si la lesión está en ganglios basales, tiene síntomas de encefalitis. Las encefalitis ya saben cuáles son los signos y síntomas de ustedes porque ya les expliqué en la primera clase. No todo lo que altere la conciencia, haga signos de focalización, que vendría a ser traducido en hemiparesias, pero además le estamos sumando síntomas extrapiramidales y la imagen en ganglios basales, toxo, ¿ya? Y en sí es SIDA, más, ¿ya? Ya vamos a ponerle puntero, pluma.
Ya, entonces el tratamiento para toxo, cotrimasclinda, diagnóstico de certeza, la biopsia si los quistes están latentes, le puedo hacer PCR para ver su ADN y si responde al tratamiento de 7 a 14 días, definitivamente era toxo, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta de eso. ¿Está relacionado con qué? Pues como les decía, ¿no? Con el estadio SIDA, ¿no? Donde están las infecciones oportunistas, porque toxo es oportunista para los que tienen SIDA. Y ahí también vamos a encontrar la demencia, las mielopatías y todo lo demás, pero sobre todo toxo. Otra forma de toxoplasmosis, o sea, ¿cómo puedo encontrar al Toxoplasma gondii, que es el parásito? Lo puedo encontrar en el cerebro, ¿no? En el cerebro lo voy a encontrar como quiste tisular latente. Por ahí sí les pregunto, ¿no? ¿Cómo lo encuentro en mi cerebro? Como un quiste tisular latente. Cuando están en forma como infección aguda, o sea, intracelular obligado, se llama taquizoito. Pero ahí no está en el tejido todavía. Está dentro de la célula, ¿no? Pero no está como quiste tisular. Ya como quiste tisular es, pues, obviamente quiste en el tejido, ¿no? Tisular y está de forma latente ahí en los ganglios basales. Por ejemplo, tenemos malaria también, pero no sé si... No, de malaria no les voy a hablar porque no estaba dentro de su temario de ustedes. Estuvo dentro del temario del año pasado todavía. El ciclo pasado tampoco no llegaron a hacer malaria. Pero la clave de todo es cloroquina. Si es malaria, es cloroquina, ¿no? Sobre todo en las zonas de la selva. Y gota gruesa. ¿Cómo se diagnostica malaria? Por gota gruesa. Pues le saco sangre, lo pongo en un frotis, ¿no? Y a través del frotis yo voy a ver el parásito. Eso se llama el examen de gota gruesa de sangre. ¿Y qué le doy? Cloroquina o hidroxicloroquina. Le doy para la malaria. Ahora vamos a pasar a las micosis, ¿no? Entonces, antes de pasar a las micosis, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro? Todo claro, Catherine. Ya listo, entonces vamos a pasar a los honguitos. Ya hablamos de parásitos, ahora vamos con los hongos. Dentro de los hongos, el que más destaca es criptococosis, porque criptococo también está asociado a VIH, SIDA, CD4 menos de 200. Entonces, criptococo, toxo son dos, ¿no? Son dos oportunistas, infecciones oportunistas, que van a aparecer justo en el estadio SIDA, ¿no? ¿Como quién? Como criptococos neoformas. Criptococos neoformas es el que justo se les va a presentar a los pacientes que tienen VIH-Sida CD4 menos de 200. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir, entonces solamente los que tienen SIDA y son VIH pueden tener criptococosis. No, también hay personas que son inmunocompetentes que se van a ciertas zonas del país, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el criador de aves, ¿no? El pollero, si es que le quieren llamar así, si es que le quieren poner un nombre. Vamos a poner el puntero. Ya, entonces, cuando es una persona inmunocompetente, o sea, quiere decir que una persona sana, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, el que afecta sobre todo a los inmunocompetentes, o sea, los sanos, que no tienen SIDA o no tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria, que, no sé, nació así, ¿no? Con problemas de linfocitos o algo por el estilo, es el Cryptococcus gatti, en inmunocompetentes, o sea, que están sanos, no tienen VIH, no tienen ninguna inmunodeficiencia primaria ni secundaria. En cambio, si pues es una inmunodeficiencia secundaria, es el VIH-Sida, ahí sí se neoformas, ¿no? Recurrentes CD4 menos de 200. Por eso dice factores de riesgo SIDA para criptococo neoformas, tratamiento inmunosupresor, quienes toman corticoides, todos los que tienen lupus, los que tienen artritis reumatoide, los que tienen alguna enfermedad reumática que necesiten controlar con corticoides. Como tienen que tomar corticoides para tratamiento inmunosupresor, también son candidatos a hacer una criptococosis neoformans, como si fuese SIDA, porque están tomando corticoides a larga data. O simplemente eres una persona sana, pero que vives con aves, crías palomas, crías pájaros, crías gansos, crías patos, ¿no? O sea, cualquier tipo de ave, el criador de patos, gansos, paloma, el pollero, el abejero, el que se encarga de las aves en general, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clínica? ¿Cómo es la criptococosis? ¿Cómo me doy cuenta si estoy infectado por criptococosis? Primero que nada, hay que saber que la criptococosis tiene un desarrollo más subagudo, por así decirlo, y subagudo crónico incluso. El paciente no se va a dar cuenta, va a pasar mucho tiempo hasta que se dé cuenta que tiene la criptococosis infectante ahí. ¿Cómo empieza? Va a empezar como un cuadro gripal simple, ¿no? O sea, como si fuese una gripecita así, ¿no? Una gripecita cualquiera, ¿no? Y después con el tiempo empieza a aparecer una cefalea progresiva.
poco a poco me empieza a doler la cabeza, de justo una semana después o 2 semanas después de que yo tuve mi gripe, y empieza a aparecer el síndrome meningio crónico. O sea, como crónico quiere decir que no va a aparecer en 24 a 48 horas, como en el caso de los síndromes meningios agudos de las bacterias, sino se va a demorar, pues se va a demorar como 3 meses, 4 meses, ¿no? En aparecer para ser crónico, donde recién voy a tener ciertas cefaleas, un poco de náuseas tal vez, ¿no? Y por ahí algún vómito, ¿no? Pero está el antecedente, ¿no? Que es VIH-Sida, ¿no? O pues está en tratamiento inmunosupresor, tomando corticoides, o pues es una persona sana pero contacto con las aves, ¿no? Entonces, el síndrome meningio crónico pues es un cuadro que mejora o progresa en menos de 4 semanas, a eso se le llama. Empieza con un cuadro gripal, se hace cefalea, ¿no? Y luego, ¿no? En menos de 4 semanas, al menos en un mes, ¿no? Empieza a empeorar o parece que mejorara, ¿no? Porque es lo que hace la criptococosis, se disfraza. Al mes parece que mejora, ¿no? Y se siente bien y luego vuelve a empeorar, o de frente, ¿no? Sigue empeorando, ya pasa un mes y sigue empeorando, no hay mejoría. Entonces, eso se llama síndrome meningio crónico, un cuadro que mejora o empeora, que es el que progresa, en al menos 4 semanas. O sea, más de un mes yo ya puedo llamarle síndrome meningio crónico cuando tiene cierto dolor de cabeza, cierta cefalea, ¿no? Ciertas náuseas, ¿no? No es una náusea marcada y vómito agudo, ¿no? Ciertas, poco a poco va aumentando. Y además yo puedo encontrar qué cosa en criptococo, abscesas cerebrales, sobre todo los abscesos cerebrales, y un síndrome hipertensivo endocraniano, ¿no? Entonces eso lo puedo encontrar en la clínica, ¿no? Y recordar que los casos subagudos son en la mayoría. Como subagudo, ¿qué cosa es subagudo? Más de 2 semanas. Si el crónico es más de 4 semanas, ¿no? De 4 más, el subagudo es más de 2 semanas. Esa es. La mayoría de los casos, la mayoría de las personas se dan cuenta cuando tienen, ya ha pasado 2 semanas, ¿no? De su cuadro gripal y su dolor de cabeza ha ido aumentando. Y si es VIH, pues de hecho, pues no, criptococo. O es criptococo o es toxo. Entonces hay que hacer diferenciaciones ahí. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación? Pues no, si todo se parece en clínica, entonces, ¿cómo voy a saber? Yo no sé, todo se parece, me dirán. Ya, pues el laboratorio. En el caso de criptococo, líquido cefalorraquídeo sí ayuda. Porque, ¿qué voy a hacer en el cultivo de líquido? Ya que empieza como una meningitis o un síndrome meningio crónico, más que una encefalitis me hace más un síndrome meningio crónico, o un síndrome meningio agudo, si es que o subagudo, mejor dicho, subagudo, más de 2 semanas. Hago el cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puedo hacer detección de antígeno de látex o puede ser tinta china. Si es VIH, la tinta china también va a salir. La tinta china es lo más barato que hay. ¿Quiere decir que lo puedo hacer la tinta china en la punta del cerro? Sí, lo puedo hacer la tinta china en la punta del cerro, en cualquier serum, y lo puedo encontrar, sobre todo si es VIH, porque el VIH me va a dar prácticamente 80% de especificidad en tinta china, ¿no? Pero la prueba confirmatoria en sí es la prueba de látex. Esa es la prueba confirmatoria para criptococosis. Prueba de látex que detecta antígeno para criptococo, ¿no? Esa es la prueba confirmatoria, la prueba de látex. Pero de todas maneras hago mi cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y cuando yo voy a sacar mi líquido cefalorraquídeo, porque voy a hacer mi punción lumbar, cuando yo hago la presión voy a encontrar una presión de apertura de más de 25 centímetros cúbicos, lo cual me indica que tengo una hipertensión endocraniana. Eso es un mal pronóstico. Si cuando yo estoy sacando mi líquido cefalorraquídeo, yo encuentro una presión, ¿a qué se refiere con presión de apertura? Quiere decir que cuando yo meto mi aguja y quiero jalar, ¿no? O sea, quiero jalar para sacar, pues, ¿no? Para sacar este líquido, que tengo que sacar 10 mililitros, me cuesta, pues, ¿no? Ahí como que no puedo sacar, o sea, estoy jalando ¿cómo explicarlo? La parte trasera de la jeringa para que se cargue, pues, de agua, o de líquido cefalorraquídeo y me está costando. Tengo que aplicar una fuerza para poder yo jalar. Entonces, eso se define como presión de apertura. Y esa presión de apertura es más de 25 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, eso se me va a decir que es una hipertensión endocraniana y eso se va a definir como mal pronóstico. Pues no es un mal pronóstico. ¿A qué se refiere con mal pronóstico? Probablemente el paciente está con un estado mental alterado desde el inicio del cuadro, o sea, hasta soporoso, somnoliento. Los glóbulos blancos están menos de 20 mililitros en líquido cefalorraquídeo. Hay un título de antígeno criptococósico que estoy haciendo con la prueba de látex mucho mayor, ¿no? Con la prueba de látex me sale esto en el líquido cefalorraquídeo. Y pues el aumento de la presión intracraneal que estoy viendo acá, ¿no? Y esto es un mal pronóstico, porque si hay aumento de la presión intracraneal, voy a ver que hay un aumento de la presión de apertura. Y pues eso no es bueno. La presión intracraneal nunca es buena. Yo tengo que controlar las presiones siempre a nivel intracraneal. Entonces, ¿qué hago?
¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Para tratar de descomprimir, porque seguramente se está llenando de líquido, puedo hacer punciones, punciones lumbares diarias, ¿no? Porque eso ayuda a descomprimir un poco la presión porque estoy quitando líquido. Puedo hacer también drenaje lumbar, ¿no? Sobre todo en presión intracraneal muy severa, o sea, drenarlo, conectarlo con un tubito a alguna parte del cuerpo. O dejarlo como un tubito para que drene. O la derivación ventrículo-peritoneal si el tratamiento médico falla. O sea, primero vamos a ir de cuando no es tan grave, ¿no? Esto es el mal pronóstico, entonces voy a tener que utilizar todas estas formas cuando es mal pronóstico. Pero en el caso no sea tan mal pronóstico, simplemente empezó con una gripecita, ¿no? El paciente es VIH, sí, pero tiene su gripe, ha empezado su cefalea, ¿no? Un poco de síndrome meningio, dolor, náuseas, ¿no? Y pues es un VIH CD4 menos de 200. Yo le hago su prueba de látex porque le estoy sacando líquido cefalorraquídeo. Su presión de apertura no es mayor de 25, es normal, o sea, su presión de apertura normal. Le hago su prueba de látex, me sale positivo, ya ok. No es mal pronóstico porque estoy, al hacerle ¿cómo se llama? La punción lumbar, su presión de apertura fue menor de 25, entonces simplemente le estoy haciendo prueba de látex para comprobar. Y me ha salido eso, pues, ¿no? Positivo para prueba de látex, entonces es criptococosis. También puedo hacer cultivos de sangre y test para antígenos séricos, pero más precisos la prueba de látex para antígenos de criptococo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Le voy a meter este glucocorticoide? No, porque acá estamos viendo que los síntomas no lo está haciendo mi sistema inmunitario. Además, es un paciente con VIH de CD4 menos de 200. Si yo le meto glucocorticoide, ¿qué voy a hacer? Lo voy a bajar más todavía. ¿Y quiero eso para un paciente de VIH? No. Yo quiero que suba más bien su sistema inmunológico. Entonces no le voy a dar glucocorticoides pues, para hacerle tratamiento de criptococosis. Entonces, ¿qué cosa debo hacer? Pues, ¿no? Entonces, prácticamente el tratamiento es con anfotericina B. Aquí están las dosis. ¿Van a ponerle las dosis en el examen? No, usualmente no ponen dosis, pero la terapia es con anfotericina B más flucitocina, ¿no? Ese es el tratamiento. Anfotericina B más flucitocina para en el caso de los que tienen SIDA, pues, ¿no? Cada 6 horas por 2 semanas, ¿no? Y luego de estas 2 semanas que estoy dando anfotericina B más flucitocina, le voy a dar fluconazol hasta complementar las 10 semanas, ¿no? Entonces, simplemente voy a empezar, ¿no? Con anfotericina B y flucitocina, ¿no? Vía oral, por 2 semanas, ¿no? Porque al final van a ser 12 semanas en total. Primero doy anfotericina B más flucitocina por 2 semanas y luego voy a darle fluconazol hasta completar 10 semanas, ¿no? Y ya, ¿qué pasa? Ya terminé el tratamiento. Ya le di su anfotericina B, su flucitocina por 2 semanas y hasta completar las 10, que vendrían a ser 8, pues no, 8 más 2 sería 10. Le voy a dar fluconazol, ¿no? 400 miligramos vía oral. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento, de darlo así? Es hacer que el líquido cefalorraquídeo ya no encuentre yo ningún criptococo, ¿no? Que mientras le hago punción lumbar y lo meto en ¿cómo se llama? En mi microscopio para ver si hay hongos, pues, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo y además, pues, que voy a mandar los cultivos, pero ustedes saben que todo cultivo se demora 2 meses aproximadamente. Entonces, más voy a observarlo por el microscopio. Tengo que ir sacando, pues, ¿no? La terapia aguda debe continuarse hasta que esté estéril el líquido cefalorraquídeo. Por eso yo voy a ir sacando varias punciones lumbares en estas semanas, para yo poder ver si realmente ya está estéril el líquido cefalorraquídeo. Porque una vez que esté estéril, ya se esterilizó ya el líquido cefalorraquídeo. ¿Ahora qué hago? ¿Ya no le doy tratamiento? No. Como es un paciente VIH-Sida, sí o sí va a tener infecciones oportunistas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que ya esté estéril el líquido cefalorraquídeo, le voy a dar tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y esta respuesta tiene que también depender del targa, porque el targa tiene que subirme los CD4, porque ese es el objetivo del targa, subirme los CD4, no puede seguir así. Entonces ya esterilicé el líquido cefalorraquídeo, tengo que darle su targa para que recupere más CD4 y su terapia de mantenimiento con el fluconazol, ¿no? El fluconazol ya no a las mismas dosis altas, sino de 10 a 200 miligramos por día vía oral. Recordar que para yo iniciar el tratamiento de mantenimiento tiene que estar estéril el líquido cefalorraquídeo. Y ya después darme fluconazol de 100 a 200 miligramos, ya para la fase de consolidación, o sea, para la fase avanzada, o sea, ya terminé de darle el mantenimiento también, ¿qué hago? ¿Ahora sigo con fluconazol? No. Voy a cambiar, ¿no? Por itraconazol, que es mucho mejor, 2 veces al día por toda su vida. ¿Por qué? Porque este paciente, mientras sea SIDA, mientras sea VIH y yo no vea que tiene un buen tratamiento de targa, va a seguir haciéndome criptococosis o cualquier enfermedad oportunista. Entonces, para prevenir la criptococosis o para prevenir en general
la invasión por cualquier hongo, le voy a dar su itraconazol 200. Pero ¿cuál es la dosis? Pues en sí que tiene que recordar para el examen después de haberle dicho un montón de medicamentos. Anfostericina B más fluoxetina cada 6 horas por 2 semanas, seguido por fluconazol hasta completar 10. Prácticamente esto de acá es, ¿no? Esto es lo que tienen que recordar. Y si por ahí les preguntan, ¿con qué doy la terapia de mantenimiento? Con fluconazol, ¿no? Con fluconazol cuando el líquido esté estéril y después continúo con itraconazol para toda su vida. Pero prácticamente preguntan más por anfotericina B más flucitocina, ¿no? Y después el fluconazol. Pero esas son las preguntas que siempre hacen. Por anfotericina B más flucitocina para tratamiento de criptococo. Y ahora, ¿cómo lo voy a ver en neuroimagen? O sea, ya le hice pues la prueba confirmatoria del ITEX, pero quiero ver pues no la imagen. ¿Cómo lo voy a ver yo al criptococo? Si bien es cierto, yo sé que genera abscesos cerebrales, yo sé, teóricamente sé que se van a ver como abscesos cerebrales, pero en la neuroimagen se van a ver como pseudoquistes gelatinosos, ¿no? Va a haber un reforzamiento anormal de las leptomeninges, pero la palabra clave para criptococos son pseudoquistes gelatinosos. Pseudoquistes gelatinosos. Entonces vamos a ver acá. Parece un quiste, sí, pero no está redondito, bien bonito, ¿no? Anular, completamente anular nuestro parece, por eso se llama pseudoquiste, ¿no? Yo no lo veo completamente anular, sí hay un realce, ¿no? Un realce de la pared, ¿no? Pero parece un pseudoquiste gelatinoso, ¿no? De contenido medio heterogéneo, no es de contenido líquido. Entonces, por eso parece más un absceso, ¿no? Cuando el contenido es heterogéneo se le llama absceso. Si el contenido fuese líquido, todo oscuro, ¿no? Todo negro, sería quiste, pues, ¿no? Pero esto es un contenido medio heterogéneo, entonces parece un absceso, ¿no? O por último ya le podemos llamar pseudoquiste gelatinoso. Y si lo vemos en ¿cómo se llama? Un corte, ¿no? Del tejido, como biopsia, lo vamos a ver así, ¿no? Ahí se ve el criptococo, ¿no? Entonces acá también lo podemos ver en más imágenes, lo vamos a acercar. Aquí están las imágenes, que se va a ver como si fuese una especie de pseudoquiste, por así decirlo, ¿no? Acá, por ejemplo, este contenido heterogéneo no es un quiste como tal porque el contenido no es oscuro, no es de densidad de tipo líquida, ¿no? Sino es como una especie de pseudoquiste, por eso le han puesto pseudoquiste gelatinoso, ¿no? Y cuando le hacen un cultivo o una biopsia de este tejido y se ve así, pues, ¿no? Ahí se encuentran los honguitos, ¿no? Que son levaduras redondas, vamos a acercarlo más, ¿no? Cuando le hacen una biopsia, un raspado de este tejido, lo van a encontrar así, ¿no? Esta es tinta china, por ejemplo. De tinta china es fácil de hacerlo, ¿no? Y aquí está, son redondas, son ovales, ¿no? Se reproducen por gemación, tienen una cápsula polisacárida, son bien redonditas, ¿no? Tienen metabolismo aerobio, utilizan nitrato de potasio, ¿no? Producen ureasa y otros hidratos de carbono, también producen feniloxidasa. Y si lo quiero sembrar, si lo quiero cultivar, lo tengo que cultivar en agar subarup sin ciclohexidina, ¿no? Por 48 a 72 horas de incubación y esperar a que salga mi cultivo, que crezca, ¿no? Lo incubamos y luego esperamos que crezca. ¿Pero en qué agar lo cultivo? En el agar subarup. Pero por lo general, ¿cómo hago el diagnóstico? Pues por una prueba de látex y las neuroimágenes. La clínica se parece mucho a las anteriores. La neuroimagen, cuando me veo pseudoquistes gelatinosos, ya, criptococo es VIH, pseudoquistes gelatinosos, tipo abscesos cerebrales, ¿no? Con eso ya, o si no, paciente con contacto de aves, ya, y además también es VIH, ambas, una mezcla de los dos. Si me menciono de las aves, criptococo. De hecho, es criptococo. Ahora vamos a coccidiomicosis, que es otro tipo de hongo, ¿no? Que vemos acá que son esférulas. Ya no son levaduras, sino son esférulas de doble pared, ¿no? Y estas se reproducen por endoesporas, mientras que la anterior, ¿no? Se reproducía por, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Hacen gemación, o sea, prácticamente quiere decir que es una bolita, le sale un cachito y luego se libera, ¿no? Por gemación única se reproducen. Mientras que las de acá son por endoesporas, ¿no? Se siembran por endoespora. También crecen en el agar subarut, pero en bajo porcentaje no suelen crecer tan bien ahí. Y sus hifas van a formar artrocronidias. Pero prácticamente esto es una esférula, no es oval, es una esférula, casi una esfera perfecta. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo sé si me contagié? Esta coccidiomicosis no necesita que yo sea inmunosuprimido. La coccidiomicosis puede suceder y suele suceder en personas sanas. No tiene que tener VIH, no tiene que consumir corticoides, ¿no? Obviamente, en estas personas, si son VIH, si consumen corticoides, peor va a ser, pero en una persona sana puede ocurrir una coccidiomicosis. Sí puede.
Por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? La variedad que está más abundante es la Posadácea, pero en Norteamérica se describe más el Coccidioides, mientras que en nuestro caso, en Sudamérica, está la Posadácea. ¿Quiénes suelen tener pues coccidiomicosis o quiénes tienen mayor riesgo de tener coccidiomicosis? Está pues el riesgo ocupacional, los arqueólogos, porque están desenterrando cosas. El coccidiomicosis está enterrado en los suelos. Si uno desentierra los suelos, va a encontrar coccidiomicosis. Por eso una persona sana de manera ocupacional puede enfermarse. ¿Quiénes? Los arqueólogos, los geólogos, los que trabajan con la tierra. Un agricultor sí, porque también está escarbando la tierra. Todo aquel que trabaje como topo escarbando la tierra, ya sea por ser arqueólogo, por ser agricultor, por ser antropólogo, etcétera, etcétera. Todo aquel que escarba la tierra tiene probabilidad de contagiarse por coccidiomicosis. Por eso no necesita ser una persona inmunológicamente baja, sino puede ser una persona sana. ¿Cuál es la clínica entonces de la coccidiomicosis? Pues prácticamente empieza como una infección respiratoria inferior tipo neumonía. Una persona con coccidiomicosis va a empezar a hacer a neumonía, si es que le va a afectar. ¿Qué más puede hacer? ¿Puede hacer una infección extrapulmonar? Sí, sobre todo en la extrapulmonar sí ya lo llegan a hacer una persona que tiene el sistema inmunológico bajo, pero una persona sana, por lo general, va a ser una neumonía de coccidiomicosis, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas yo le puedo hacer para ver, ¿no?, si está infectado o no? Le puedo hacer la positividad para la coccidiodina. ¿Ustedes se acuerdan cuando ¿qué prueba hacemos para ver si he tenido contacto con una persona tuberculosa o si he tenido contacto con la TB? Hacemos el PPD o la prueba de la tuberculina, le dicen, ¿no? La prueba de la tuberculina, donde me pinchan, ¿no?, de manera subdérmica, o sea, solamente la piel, ¿no? Me pinchan con una aguja y de manera subdérmica me ponen como una especie de antígeno debajo de la piel para ver si yo hago una reacción. Si el abón crece más de 10 milímetros, eso me dice que efectivamente he tenido contacto con la tuberculosis. En este caso de la coccidiomicosis igualito, le hago pero con positividad a la coccidiodina, o sea, la sustancia va a tener su coccidiodina, lo voy a inyectar de manera subdérmica en la persona y le va a aparecer un abón, o sea, una especie de roncha grande, que va a durar bastante tiempo, o sea, durará pues una semana hasta que se desaparezca la roncha, lo cual me da positividad, pues, ¿no? O sea, ha tenido contacto con coccidiomicosis, ¿ok? ¿No? Y encima, pues, es una infección respiratoria inferior, neumonía. Mientras que la anterior, que vendría a ser criptococo, es como una gripe, o sea, sistema respiratorio superior, nariz, faringe, ¿no? Garganta, por así decirlo, ¿no? Gripal. Y en el cambio de coccidio, ¿qué cosa? Es respiratoria inferior, neumonía, ¿no? Por lo general hace neumonía. Luego, si tengo un problema de inmunidad, puedo hacer infección extrapulmonar y que afecte meninges, huesos, articulaciones, piel, tejidos. Además de tener positividad a la coccidioidina, que me hacen, pues, ¿no?, esta prueba, para ver si yo formo una roncha o abón, también puede desarrollar eritema nodoso, por ejemplo. Miren, ¿qué cosa es un eritema nodoso? Eritema quiere decir enrojecimiento, nodoso quiere decir que está en forma de nódulo, pues un enrojecimiento en forma de nodular. Como ven acá, incluso lo han dibujado alrededor, es como un círculo rojo ahí. ¿Es elevado? ¿Puedo sentir relieve? No, simplemente se ve como un círculo rojo en una persona joven o un arqueólogo, un antropólogo, un agricultor, ¿no?, que puede encontrar como un eritema nodoso y después pues hace su neumonía, ¿no? Me orienta más a coccidiomicosis. ¿Cómo me doy cuenta? Entonces, ¿cómo lo separo? Pues el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo me va a ayudar muchísimo con esto. ¿Qué voy a encontrar? Es un hongo, ¿no? Recuerden que es un hongo. Entonces, puede variar, ¿no? Puede variar. La mayoría de las células en un hongo, ¿cómo son? Linfocitarias. Linfocitarios. Entonces, me pueden preguntar ustedes, pero la TB también es linfocitaria. Como es un hongo, también voy a encontrar proteinorraquia, voy a encontrar hipoglucorraquia. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar de la TB si también los hongos son medios crónicos o subagudos? ¿Cómo voy a diferenciar yo si es coccidio o no es coccidio? Porque también tiene células que son linfocitos. ¿Cómo me voy a confundir? Me pueden decir. Pues para eso tenemos esta característica particular. La coccidiomicosis es prácticamente el único hongo, ¿ya? El único hongo que tiene además elevados los eosinófilos. Eosinófilos. No solamente los linfocitos están elevados, los linfocitos a predominio eosinofílico. Linfocitos elevados, eosinófilos elevados. Como si fuese una especie de alergia, pero con linfocitos elevados. Y encima esto, pues, ¿no? El cuadro clínico de que, ¿cómo se llama? Empezó como una neumonía, ¿no?
o por último es arqueólogo, trabaja con tierra, entonces yo me voy dando cuenta, o el eritema nodoso, todos suman, pero y encima si yo le saco su examen pues de sangre y veo que están los linfocitos aumentados y están los eosinófilos también aumentados, altamente sugestivo de que sea una coccidiomicosis, ¿no? Recordar, eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo también, ¿ya? Es la única meningitis por hongos que cursa con eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar linfocitos elevados y cuando yo saque mi líquido cefalorraquídeo voy a ver eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Esto es palabra clave. Márquenla, resáltenla, píntenlo. Eosinófilos en el líquido única. Meningitis por hongos que cursa con eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Todo lo demás igual a los demás. Igualito, igualito. Y si lo cultivo, tengo solamente el 50% de probabilidad de identificarlo. Entonces, recordar que los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo me hacen un descarte enorme de que este sí, efectivamente, es una coccidiomicosis, además del antecedente ocupacional, además el cuadro, porque la clínica es muy variada acá, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero empieza así, ¿no? Y todo va sumando, todo va sumando. Y si encuentro en el líquido cefalorraquídeo eosinófilos, ya, esto es, definitivamente debe ser coccidiomicosis. ¿Cómo lo trato? Entonces ya lo diagnostiqué, ya sé qué es, ya lo vi. Entonces, ¿cómo lo trato? ¿También le voy a dar albendazol como los anteriores? No. En este caso, cuando es coccidio, le voy a dar fluco. Fluco es la droga de elección. ¿A qué dosis? A 400 miligramos por día. ¿No? También puedo utilizar itraconazol, pero lo malo del itraconazol es que es más caro que el fluconazol. Si ustedes alguna vez han tomado fluconazol, el fluconazol está a $1, mientras que el itraconazol, menos, creo que el fluconazol está a 50 céntimos la unidad, mientras que el itraconazol, la unidad de 100 miligramos está a $2. Entonces, si yo tengo que consumir 400 a 600 miligramos al día, tengo que gastar como, si 100 miligramos está $2, y yo necesito 400 al día, entonces estaría como gastando, tomándome como 4 pastillas de 100 miligramos, gastando como 8 soles diario y no sale a cuenta, ¿sí? Entonces no sale a cuenta, sobre todo en unas poblaciones que no tienen el dinero para pagarse. Entonces, ¿cuál es la droga de elección para coccidiomicosis? El fluconazol. Fluconazol. También se han sugerido otras, pues, ¿no? La anfotericina B más voriconazol, ¿no? Pero no, tengo que darle fluconazol y el tratamiento es de por vida, lamentablemente. Porque el coccidiomicosis no se va de tu cuerpo, se queda como granuloma ahí bien guardado. Por eso el fluconazol es la droga de elección y el tratamiento es de por vida. Ya, ahora vamos al, creo que este es el último hongo, si es que no me acuerdo, penúltimo. Cándida. Cándida es oportunista. Ella es una oportunista. Cualquier vez que se te bajen las defensas va a aparecer, oportunista. ¿Ya? Ella se hace tu amiga, pero al final, cuando apenas te ve débil, te ataca, ¿no? ¿Cuál es la etiología Candida albicans? ¿Por qué se le llama Candida albicans? Porque genera como requesones blancos, ¿no? Y lo vamos a ver sobre todo en los pacientes VIH que suelen hacer bastante infección por Cándida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya, no solamente ser VIH, vamos a decir, no, todos los VIH hacen Cándida, sí, pero hay otras personas que también pueden tener infecciones por Cándida, como por ejemplo, los prematuros, ¿no? Los bebés prematuros pueden infectarse por Cándida. ¿Y de dónde salió la Cándida? Puede ser del canal vaginal de la madre. Prematuros fácilmente se pueden infectar por Cándida. ¿Por qué? Porque el prematuro no ha terminado de formar bien su sistema inmunológico porque nació antes de tiempo. Entonces puede infectarse por Cándida fácilmente. ¿Quién más puede infectarse por Cándida? El tomar uso prolongado de antibióticos altera mi flora protectora bacteriana, ¿no? Que viven conmigo, y también hongos que viven conmigo. Ustedes saben que nosotras las chicas producimos los lactobacillus, ¿no? Que viven prácticamente en las secreciones vaginales, ¿no? Y que supuestamente lo que ellas hacen es producir ácido láctico, porque nuestra vagina es el tejido vaginal, ¿no? Es ácido normalmente y tiene que producir ácido láctico. Y este ácido láctico es producido por unas bacterias, unos hongos, ¿no? Que viven ahí en nuestro tejido vaginal y es lo normal, ¿no? Y controlan la población de Cándida. Si por ahí, no sé, fuimos a un baño público y por casualidad nos contagiamos por Cándida, no nos hace nada porque nuestra flora de hongos natural propia de nuestro cuerpo la detiene, pues impide que ella prolifere y actúe. Pero si nosotros tomamos antibióticos prolongados por mucho tiempo, ¿no?
innecesariamente por otra cosa, qué sé yo, me dio una infección estomacal y me dijeron que lo tomara por 5 días, pero yo digo, no, lo voy a tomar por 7 días o 2 semanas, por último, 2 semanas. Estoy tomando demasiados antibióticos por mucho tiempo. Eso afecta también mi flora vaginal y fácilmente me puedo infectar por cándida, ¿no? ¿Y qué más? Los catéteres. ¿Cómo se mete un catéter? Sobre todo los catéteres urinarios. Lo tengo que meter por uretra. Como estoy metiendo algo de afuera hacia adentro, fácilmente cándida puede entrar también por ahí. ¿Qué más? Ahora, pónganse que me operaron el cráneo, ya sea por, qué sé yo, fui tequeado, me atropellaron y me rompí la cabeza y me hacen me hacen algo, pues no, o sea, una operación cerebral. Puede entrar de afuera hacia adentro, ¿no? Por eso tiene que estar bien limpio y bien esterilizado el medio quirúrgico, ¿no? Porque puede aparecer cándida como complicación neuroquirúrgica. Además, pues no, cándida no es solamente de los VIH, para no estigmatizar, solamente VIH es cándida, no, los prematuros, tomar mucho tiempo antibióticos, usar catéteres o como complicación de una cirugía neurológica también puede entrar cándida. ¿Qué clínica hace la cándida? Puede usar una meningoencefalitis, también tiene abscesos cerebrales, ¿no? Pero este se destaca por los famosos aneurismas micóticos. ¿Qué es un aneurisma micótico? La cándida le gusta meterse, ¿no? Si imaginemos que este es el tejido de un vasito, ¿no? Ya, este es un vasito. A mi vasito tiene sus paredes, ¿no? Imagínate sus paredes. A la cándida le gusta meterse acá, en las paredes, ¿ya? De las arterias. De tal forma, ¿no? Que como se queda acá ocupando, la va como que erosionando, ¿no? Y la va erosionando y la va debilitando, porque está debajo, se mete acá debajo. Entonces, poco a poco esta pared está adelgazada, la sangre pasa por acá, ¿no? Y hasta cierto punto incluso puede pasar por acá y puede pasar por acá, ¿no? Así, hacer este viaje, porque por acá está haciendo el espacio la cándida, está creciendo ahí como un aneurisma micótico en el sentido que poco a poco se va adelgazando esta pared, ¿no? Y se va formando una especie de globito, ¿no? Porque la pared está delgadita, ¿no? Está delgadita, bien delgadita. Se llena esto de sangre. ¿Cómo se llama este globito? Por una pared adelgazada se llama aneurisma. ¿Pero quién lo provocó? La cándida, porque le gusta meterse justo debajo del tejido, ¿no? En la pared. Entonces se llama aneurisma micótico. Eso genera la cándida. ¿Puedo morir por una vasculitis, se revienta, un derrame? Sí, sí puedo morir por eso. Por eso cándida en el sistema nervioso central es complicado y es peligrosa, muy peligrosa, ¿no? Tiene un mal pronóstico. Mal pronóstico que hay que saber tratarla. Porque además también el sistema nervioso central puede encontrar sepsis y puede encontrar neutropenia. ¿Qué es neutropenia? Como es cándida y es un hongo, yo no voy a encontrar a los neutrófilos aumentados, pues no, si esto es cándida, es un hongo. ¿Qué voy a encontrar más bien? Disminución de neutrófilos, aumento de linfocitos, eso sí, aumento de linfocitos. Y los neutrófilos disminuidos. Neutropenia. Extrañamente se caen los neutrófilos y hay un montón de sepsis. Una sepsis causada por hongos. ¿Cómo lo voy a encontrar? En el laboratorio lo puedo encontrar por cultivo o observación directa en líquido cefalorraquídeo. Le hago su punción lumbar y lo llevo, pues, el líquido cefalorraquídeo a observar el microscopio. ¿Y qué encuentro? Estas cosas encuentro. Así lo voy a encontrar. Esta es mi hermosa cándida. ¿Qué le doy? Entonces ya sé, ya esta es cándida. Definitivamente esta es cándida. El cuadro clínico, qué sé yo, he utilizado mucho tiempo antibióticos. Y además por ahí encuentra síntomas no solamente en el sistema nervioso central, sino también encuentra pues, lesiones como requesón en la boca, ¿no? En las mucosas, ¿no? Vía vaginal o vía peniana, ¿no? Y en la boca. Entonces también puedo sospechar del sistema nervioso normal, sobre todo si estos son los factores de riesgo que le estoy diciendo, además de ser VIH-Sida. El SIDA también está incluido. Pero no podemos estigmatizar de que todo lo hace el SIDA, sino también existen otras cosas que no son SIDA que también me predisponen a hacer una candidiasis del sistema neurológico. Y lo peligroso de esto son los aneurismas micóticos, que me puede dar un derrame cerebral por culpa de la cándida. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Sería un drenaje quirúrgico, ¿no? Un drenaje quirúrgico si es que puedo, ¿no? Y anfotericina B. También existe la opción del voriconazol, pero más se utiliza la anfotericina B. Ese es el tratamiento de la cándida, mal pronóstico, como les digo, porque yo los aneurismas no los puedo controlar de todo si es que no lo opero, ¿no? Tengo que hacerle un drenaje quirúrgico y pues ya, si quiero matar a la cándida directamente con anfotericina B. Para el sistema nervioso central, enfatizo, porque cándida para cualquier otro tratamiento solamente en boca, solamente en tejido genital se utiliza fluco, pero como este sistema nervioso central tengo que utilizar algo más fuerte que no sea fluco, pues tengo que utilizar anfotericina B.
Ya, ahora vamos con otro hongo, el famoso hongo negro, el hongo de la India, el hongo de la variante Delta del COVID, ¿no? La mucormicosis, el hongo negro más conocido. Ya, este es la mucormicosis. La mucormicosis es un tipo de hongos que están en la mucosa, por eso se llama mucormicosis. ¿Ya? Estos son hongos de la familia Zygomycosis o Ficomicosis, ¿no? Que están dentro de la mucosa faríngea, de la mucosa bucal. ¿No? Entonces, prácticamente pertenecen a estas familias, ¿no? Zygomycosis o Ficomicosis. Se le llama el hongo negro porque también es un hongo oportunista. ¿En qué sentido es oportunista? Este tipo de hongos puede vivir en nuestra boca de manera natural, ¿ya? Pero se activa o se vuelve nuestra enemiga tipo cándida cuando tenemos ciertos factores de riesgos, como cuáles: diabetes mellitus, inmunosupresión, como los más importantes. Sobre todo la mucormicosis se asocia de gran cantidad con la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque a estos hongos les gusta la glucosa, ¿no? La glucosa les encanta a la familia de las mucormicosis. Y como nuestra sangre, bueno, nuestra sangre no, la sangre en los diabéticos está muy dulce porque hay un exceso de glucosa que la insulina no puede controlar, ¿no? Entonces hay un exceso de glucosa en sangre, proliferan mucho más porque tenemos muchos vasitos a nivel de las mucosas de la boca, muchos vasos, ¿no? Entonces, les gusta mucho la glucosa, entonces justamente en los diabéticos y además que tienen un problema de inmunosupresión, porque la diabetes también te inmunosuprime, proliferan. ¿Dónde empiezan? Porque ya les he dicho que estos viven en la boca, ¿no? Viven en la boca normalmente. ¿Dónde van a empezar? ¿Dónde proliferan? ¿Cómo pasa? ¿Qué es lo que sucede? La clínica de una mucormicosis, ¿no? O sea, quiere decir que ya el hongo se ha plantado y está afectando mi tejido de la mucosa oral, ¿no? Me puede producir primero, por ejemplo, una erosión en boca, en paladar. Vamos a acercar acá, ¿no? Le gustan los senos paranasales también. Va a pasar de mi boca, va a ser una especie de hueco, porque también a la mucormicosis le dicen el hongo negro come carne, así todo escandaloso, ¿no? Porque va a penetrar, ¿no? La zona del paladar, donde haya tejido sanguíneo, por así decirlo, vasos sanguíneos, ¿no? Vasitos capilares, porque recuerden, en el diabético su sangre está muy glucosilada, o sea, mucha glucosa tiene, mucha glucosa. Entonces atraviesa el paladar blando y se va a ir hacia las fosas nasales. Entonces la infección primaria, como dice acá, se encuentra en los senos paranasales con posterior invasión a los tejidos retroauriculares. O sea, de mi boca perfora mi paladar, se va a mis senos paranasales que están acá, que también acá hay, ¿no? Acá arriba en la frente hay senos paranasales, se va a ir buscando mis senos paranasales, ¿no? Hasta ir, porque el seno paranasal está acá, tejido retroorbitario, detrás del ojo. Y cuando se va detrás de mi ojo, es como si me estuviera sacando el ojo de a poco, me estuviera empujando el globo ocular de tanta inflamación y de tanto que se come el hongo literal, mis tejidos, ¿no? Entonces empieza a haber una proptosis. ¿Qué es proptosis? Proptosis quiere decir salida del globo ocular, ¿no? Y vamos a hacerle un acercamiento acá a la señora de acá. Su ojo es como si estuviera saliendo de su sitio. Acá en la imagen de acá, miren acá, esto está afectado por una mucormicosis. Acá está el hongo. Y este globo ocular está más arriba de lo normal, como ven acá, ¿no? Este globo ocular está acá normal, este de acá está como que protuyendo hacia afuera, porque ha entrado por este seno paranasal que está ocupado, si lo ven acá. Y eso se llama proptosis, salida del ojo. Oftalmoplegia, como está afectando y está comprimiendo esta zona donde están también los otros pares craneales que se encargan del movimiento de mi globo ocular, obviamente vamos a ver que, proptosis, salida del globo ocular. Oftalmoplegia, no puedo controlar los movimientos de mis ojos, los tengo como especie de paralizados. Mi ojo está salido, o sea, está como que salido y no lo puedo mover, no puedo realizar movimientos de izquierda a derecha, arriba abajo, qué sé yo, está ahí. Oftalmoplegia. Y edema de párpados, obviamente, porque está inflamado y está protruyendo hacia afuera, ¿no? El tejido cerebral se puede complicar con infartos a modo de vasculitis, pero esto es más conocido como ¿cómo se llama? El hongo come carne, ¿no? Hongo come carne, protusión, proptosis, salida del ojo, oftalmoplegia, no puedo mover los músculos justo de este ojo que está protuyendo, y edema de párpados, obviamente, pues porque hay una grave inflamación, porque el hongo se está comiendo el tejido que está ahí. ¿Por dónde ha entrado? Por los senos paranasales. ¿Y cómo llegó al seno paranasal? A través de mi boca, hizo un hueco, entró a los senos paranasales, y de los senos paranasales se fue a mi ojo, por así decirlo, ¿no? Y si llega a mis vasos sanguíneos, ¿qué pasa? Maligna que afecta a los vasos sanguíneos cerebrales. Esto sí, si ya llega a mi cerebro, o sea, está bien que esté en mi ojo y qué sé yo, si ya llega a mi cerebro, literal, hace que mis vasos sanguíneos
se revienten y voy a tener como microinfartos. Este cerebro va a estar fundido. Mal pronóstico, muerte. Por eso en la India, cuando se reportó el problema de la mucormicosis por problemas de vasculitis que producía el COVID-19, y el COVID-19 te baja las defensas increíblemente. Si alguno de ustedes ha tenido COVID-19, por ejemplo, yo he tenido COVID el año pasado, se da cuenta que le baja las defensas a tal punto que, o sea, a mí me dio como una gripe, si es que quieren saber, ¿no? Me dio como una gripe simple, pero nunca en mi vida había sentido tanto cansancio, tanto molestar, o que me quitó el apetito. O sea, a mí nunca nada me ha quitado el apetito, ¿no? Bueno, lo bueno es que siempre he tenido apetito toda mi vida. Si me he enfermado de cualquier cosa, nunca he perdido el hambre. Pero por el COVID perdí las ganas de comer. O sea, me quitaba las ganas de comer por malestar, ¿no? Y es lo que hace, pues, el COVID-19. Baja las defensas de tal forma que te quita el apetito, ¿no? Y al quitarse el apetito, también baja tu sistema inmunológico, y si tu sistema inmunológico está bajo, inmunosupresión, cualquier bicho, sobre todo en este caso la mucormicosis, porque recuerden que el COVID-19 se presenta más en personas obesas, sobre todo las obesas de cualquier edad, y las personas que tengan diabetes, ¿no? Esos son factores de riesgo bastante grandes, así como la hipertensión. Y pues los diabéticos, ¿qué son? Factor de riesgo predisponente para la mucormicosis, y eso es lo que pasó en la India. Gran cantidad de mucormicosis, hongo negro, come carne, que le dicen porque las personas con diabetes mellitus, personas con resistencia a la insulina, que son los obesos tienen resistencia a la insulina, pues prácticamente hacían mucormicosis, ¿no? Se les bajaban las defensas de tal forma, causada por el COVID, que el hongo proliferaba y hacía este desarrollo, ¿no? de los cigomicosis y la ficomicosis, que son la mucormicosis, ¿no? Un hueco en el paladar se va hasta los senos paranasales, de los senos paranasales se va a la zona orbitaria o retroorbitaria, proptosis, oftalmoplegia, edema de párpados. Si llega hasta los vasos sanguíneos cerebrales, infartos continuos, ¿no? Infartos cerebrales continuos, muerte. Y así queda el paciente. ¿Cómo lo puedo tratar entonces la mucormicosis? En el mejor de los casos, que no sea COVID, simplemente un diabético que, bueno, que tuvo su mucormicosis, que no ha llegado a mis vasos sanguíneos, simplemente, bueno, tengo mi proptosis acá, ¿no? No ha llegado a mi cerebro, como en la imagen de acá, que no llegó a mi cerebro, le puedo dar anfotericina B, pero recuerden que tiene alta mortalidad la mucormicosis, por eso le digo muerte. Y ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda de mis trazos? Porque ya vamos a ir con el pasito para que se vayan. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, Catherine. Todo claro, chicos. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Nadie quiere preguntar nada? Nadie me quiere preguntar siquiera cómo estoy. No, mentira, chicos. De todas maneras tienen que hacer preguntas para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten en serio me pueden preguntar. Yo no tengo ningún problema en responderles. Ni tampoco me hago problema por si, por ejemplo, hay algo que no sé, se los puedo averiguar también. No me voy a hacer problema por eso. Entonces, con esto terminamos la presentación, ¿no? Y vamos a pasar pues al pasito. Para los que recién estén viniendo por primera vez, porque hay algunos que ya han faltado, si faltaban esta vez ya los sacaba, porque son máximo 3 faltas. ¿Cómo me mandan sus claves? Me mandan pregunta 1, la clave que sea. Pues no, pregunta 2, la clave que sea, pregunta 3, la clave que sea, la clave 4, la clave 5 y así sucesivamente, pero me lo mandan al privado, al WhatsApp privado, para que los demás no vean su clave en el chat grupal, porque luego no quiero quejas de, ¡ay, se copió mi clave! Yo sabía que esa era la clave, tiene más nota que yo, qué sé yo. Entonces, al personal me mandan su clave y no hay problema. Entonces, ahí ya les paso las preguntas, están dentro del PPT, que se los he mandado hace rato, o sea, a las 4:30 creo que les mandé, 4:40 creo que se les mandé el PPT, y ahí está todo. Tienen plazo hasta pues les doy plazo hasta las 10 si quieren, porque sé que tienen algunos otra asesoría a las 8. ¿No? Entonces, les doy plazo hasta las 10, 10:30 para que me manden sus claves al WhatsApp privado, o sea, directamente a mí, no al grupal, sus claves, me lo pasan. Y así es como yo tomo asistencia, ¿no? Con los que me mandan sus claves. Ya, eso sería todo, chicos. Entonces ha sido un gustazo tenerlos, como todos los domingos. Y ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden preguntar sin ninguna vergüenza. Y nos estaremos viendo el siguiente domingo con el siguiente tema y espero haberles sido de mucha ayuda y les vaya muy bien en sus pasitos siguientes. Chao, chicos, pasen.
Gracias. 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 Muchas gracias. Ya. Gracias.